Maussan Televisión presenta. En los últimos años tenemos que las producciones a través de redes sociales se han incrementado. Hay un nivel completamente distinto. Ahora ya la mayoría no lo hace desde su recámara, desde su casa, desde su azotea, no. Ahora hay una inversión económica fuerte, hay una inversión que nos llevaría entonces a entender que ha evolucionado y que estamos ante una industria de las redes sociales. Una industria que nos lleva entonces a conocer por todas partes del mundo lo más importante, lo que realmente sucede y en tiempo real nos informan de lo que está ocurriendo. Pero esto es así, nada más. Es realmente información que se genera estando en el lugar de los hechos. ¿O se trataría, como muchos especialistas en comunicación aseguran, que no hay nada nuevo? Lo único es la presentación, es la envoltura, porque la información ya no se saca de los libros, la información ya no se saca de los lugares cuando se visitan por parte de los generadores de contenido, sino que ahora todo es un plagio, según aseguran algunos de estos especialistas. Hoy, en Cara a Cara, vamos a abordar el tema de los influencers, vamos a tocar el tema de aquellos generadores de contenido en redes sociales para entender realmente es información nueva, es información original o es sacada de alguna página o, como algunos aseguran, que es información que se genera a través de la inteligencia artificial. Bienvenidos sean ustedes, esto es Cara a Cara y los invito para que se queden aquí en esta noche de debate. La creación de contenido es una herramienta poderosa de comunicación en la era digital, donde cada persona con acceso a Internet podría convertirse en creador y tener una voz global. En la era digital, todos quieren ser creadores, pero ¿todos lo son? Los creadores de contenido son genios creativos, artistas digitales o maestros del copy-paste. Suben videos diarios o semanales, reaccionan, reseñan, opinan y suman millones de vistas. ¿Es eso creación o simple reciclaje? ¿Una repetición disfrazada? En redes sociales y plataformas digitales, cada vez es más fácil distinguir lo original de lo inspirado. Reaccionar sin aportar, repetir ideas, estilos, guiones, no dar crédito. ¿Hacer todo con inteligencia artificial es válido? En 2023, más de 60% de los reclamos por derechos de autor en YouTube fueron por utilizar la imagen o idea original sin modificarla y sin dar crédito al autor. Algunos defienden que reaccionar a un hecho, publicación o acontecimiento es una forma de contenido. Otros lo ven como una excusa para evitar la creatividad real. ¿Dónde está la línea entre el homenaje, inspiración y plagio? Un creador transforma, aporta, da contexto. Un plagiario repite sin permiso ni valor agregado. En la era del clic, ¿la creatividad sigue viva? Este es el tema que abordaremos esta noche en Cara a Cara, la noche del debate. Y le presento a todos ustedes que nos miran a través del 3.3 en Televisión Nacional y Abierta en la República Mexicana, Maussan Televisión y en el 485 de Easy. Y bienvenidos sean todos ustedes que nos miran a través de Easy. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Y bueno, pues hoy nos acompaña Alex Rueda del podcast Noches de Terror. Hola, Alex, Johanan. buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. ¿Qué es? ¿Información original realmente? Bueno, habría que ver qué creador de contenido está prácticamente utilizando esta información y con qué fines, pero también creo que hay creadores de contenido que lo hacen de forma original o incluso no nada más enfocado en repetir información. Perfecto, gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ti. Gracias, Marco Antonio Herrera, también generador de contenido, pero tú muy específico, los volcanes en la zona central de la República Mexicana. Investigaciones en los volcanes, Johanan, claro. Así es. Actividad paranormal y temáticas OVNI. Claro, ¿es contenido original?
Contenido original. Nos desplazamos al lugar de los hechos. Soy investigador de campo. Claro. ¿Desde hace cuánto tiempo? Tengo aproximadamente 20 años en esto, ya investigando. Perfecto, Marco. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche en Cara a Cara. Gracias. Eric Rueda, productor y creador de contenido, también de Noches de Terror. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Johanan, y muchas gracias a la audiencia que también nos ve. Es un honor estar aquí. Gracias. ¿Es contenido original? Justo como lo comentaba Alex, hay que analizar cada caso por separado porque la creación de contenido es un mundo. De hecho, se estima que incluso ya hay más creadores de contenido que contenido en las plataformas. Entonces, creo que debemos de ser muy cuidadosos con qué nos referimos. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Óscar Morales, periodista y creador de contenido. Óscar, muchas gracias por estar aquí. Un gusto, un honor. Saludos a todos los colegas y a la producción también. Un honor estar aquí con ustedes. Claro, tu casa. Fue mi casa. Exacto. Por más de 11 años. Así es. Y bueno, ¿es producción original? Depende del creador, pero no porque sea internet quiere decir que es todo original o todo plagio. También en la televisión, también en la prensa, también en la radio se cometen esos vicios, claro. Muy bien, más adelante estaremos platicando de eso. Muy bien, gracias por estar aquí esta Gracias. noche. Mar Arriaga, del podcast Remanchados de Miedo. Gracias por estar aquí esta noche. Amigo, muchísimas gracias por la invitación. Todo un placer estar aquí con ustedes y con ustedes aquí discutiendo este tema que es tan importante, porque sí es claro que hemos visto creadores en Internet que pareciera que replican las mismas historias o contenido. Sin embargo, también hay otros creadores que evidentemente, como nosotros, nos mandan las historias personalmente, o de repente si encontramos algún tipo de información, siempre referenciamos al creador que la hizo o de dónde se generó. Y pues nada, a ver qué sucede en este debate. Claro, muchas gracias por estar aquí, Mar. Gracias. César Buenrostro, ya nuevamente aquí, te conoce la gente. Y tú tienes también un canal Por supuesto. de YouTube y tienes un programa ya de muchos años, Evidencia X. Casi 17 años, Johanan. ¿Te acuerdas que empezábamos juntos en esta aventura de entre la televisión y las redes sociales y andar en la calle haciendo investigaciones hace muchos años? Y bueno, me jacto de haber trabajado contigo muchísimos años y haber coincidido en muchas cosas. Claro. Esa es la onda. Todo lo que hace César Buenrostro para que ya se dieron cuenta cómo empieza a hacer los Al rato lo regaño de todos modos. Por cierto, Johanan, precisamente acaba de mandar YouTube un comunicado al respecto. Así, ¿De qué? De castigar a estas personas que hacen contenido, que luego ponen el contenido tal cual y nada más hacen una disque reacción y nada más están anotando así. Y eso es horrible, que te fusilen, porque creo que muchos hemos sido víctimas de esto, pero reconozco que yo en algún momento dado, pues tengo, por mi trabajo, tengo que reaccionar y verificar algunos casos, porque la gente me los manda y dice, oye, ¿y este es verdadero o es falso? Y entonces ya tienes que tomar el material y explicarlo, pero tienes que explicar, no nada más criticarlo y ya. Claro, desde luego. Yo creo que, Óscar, es ahí lo importante de las redes sociales, que te abre la oportunidad de dirigirte a un nicho específico, siempre y cuando, desde luego, ese nicho te va a ver, te va a observar, te va a seguir cuando le presentas información real, información que está verificada. Pues sí, en teoría, bueno, en realidad la ética periodística radica en cada uno y el público es el que lo califica, porque pues no hay una forma de medir la ética de cada quien. Entonces, pues si tú empiezas a plagiar una información, pues queda en ti. A lo mejor la disfrazaste lo suficiente, pero al final la gente sí se da cuenta. Eso es quizás la diferencia que hacen las redes sociales para con los medios tradicionales, que si tienes un contacto directo con el público, porque también en la televisión hay muchísimo plagio, también en la prensa escrita, bueno, existían, por ejemplo, los escritores fantasma, ¿no? Enrique Krause tenía esos escritores fantasma que ellos escribían las notas y las firmaba otro. Eso también es una forma de plagio. Eso es común, ¿no? Y eso es Creo común. que tocas un punto Entonces, muy bueno. No sé si se han fijado que últimamente todos los medios digitales, los que publican en Facebook, en X, parece la misma noticia calcada de una a otra. Y sobre todo en temas así de ovnis, de misterio, de leyendas con que han ido puntos y creciendo. comas. Sí, Pero todo igualitos, igualitos, sí. todo Pero igual. en muchas de las ocasiones no se verifica la información. Ese es el tema. Creo que un ejemplo muy claro para todos ustedes que nos miran en estos momentos es en el mes de diciembre y mes de enero.
Nostradamus dijo tal cosa, ahora sí se va a cumplir el siguiente año. Y vemos que la misma redacción la vamos a encontrar en 10, 15 medios, páginas, en redes sociales. El Brujo Lo Mayor mismo. cada año sacaba sus predicciones y eran las mismas y nada más las iba acomodando conforme iba pasando el año. Se va a morir un famoso, o alguien se va a hacer rico, alguien le van a poner el cuerno, o sea, cosas que van a pasar, ¿no? Que son inherentes a la vida humana. Incluso, ¿no? Claro, Alex. Totalmente genéricas esas cosas Ándale. que comentas. Es algo que puedes estar diciendo todo el tiempo y en algún momento vas a acertar. Claro, en tu caso, Marco, es más especializado el asunto. Sí, ¿qué crees que, bueno, les comparto, yo sí he sido víctima de plagio, me han plagiado mucho. Gracias a, bueno, a la investigación que hemos realizado, pues muchos canales, o sea, y no me pesa decirlo, se han aprovechado de la información que pues me ha costado mucho trabajo. Entonces, no estoy tan de acuerdo con eso, ¿no? Claro, pero cuando ellos toman tu material, ¿te dan tus créditos o te llaman o te mandan un correo? No, o algo? o sea, la realidad de las problema. cosas, no, y pues viene esto, o sea, nosotros no lo hacemos porque imagínate, registrar la obra, o sea, registrar tu documentación, pues es complicado, o sea, es un trámite y muchos sí se cuelgan de eso, digo, es la repetición de la repetición de la repetición, como bien lo mencionas. Claro. Entonces, Así- claro. Sí, sí, Mar, en este caso de las historias de terror que tú constantemente publicas en tu podcast, ¿son las mismas en todos lados? ¿Te han copiado o todo es original y a ti no te ha afectado eso? Cuando yo inicié el canal era una investigación siempre por afuera. Ya cuando uno va internalizando y demás, y que la gente empieza a mandarte tus historias y cosas por el estilo, ya empezó a aumentar el contenido original en sí. La cuestión está en que sí, evidentemente, hay un relato en particular que también de repente me han plagiado y que de repente no dan créditos. Y es bastante común en Internet y sobre todo también cuando se pasa del YouTube al TikTok. En TikTok es muy fácil replicar un contenido en menos de un minuto cuando nosotros tal vez nos toma días poder hacer un video o algo por el estilo. Y hay otro tipo de contenido que se ha puesto mucho de moda, que es prácticamente tomar los podcasts completos y hacer el aterrador caso de. Y entonces prácticamente me han tomado podcasts Sí. y entonces nada más los ponen como... O sea, los editan y hacen un compendio. ¿o Sí, qué? hacen una pequeña aclaración de esta historia le pasó a tal persona, escúchala. Y literalmente es todo el capítulo que yo tenía y todavía, o sea, creo que como creadores de contenido estamos para apoyarnos, pero está padre, ¿no? Si de repente te dicen, pues es este canal, vayan para allá, o sea... Incluso tengo un amigo muy cercano que de repente si le digo, no te preocupes, amigo, agarra las historias y siempre me da créditos. O sea, cuando hay una comunicación, pues no hay problema. El problema es cuando es por debajo Es de la mesa. retroalimentación también, Claro, Mar. César. Claro. Es una retroalimentación y la hemos usado muchos en este caso, pero sí hay quienes luego sí se brincan ciertos puntos que sí son importantes, que sí van a ser importantes para nuestro trabajo. Y bien, antes de seguir, yo Sí. quería decirles que esto de la información, de compararla, de verificarla, sí está difícil. Y yo siempre les digo a la gente que me manda casos, porque mandan muchos casos, Claro. y les digo, bueno, lo que vas a mandar pasa la prueba de Sócrates, es decir, es bueno, sirve, es verdadero, y yo creo que con eso pasas mucho, pero también se queda mucha información afuera. Claro, desde luego. Tengo que hacer una pausa y regresamos porque hay un tema muy importante aquí. ¿Realmente las visualizaciones es directamente proporcional a tener una historia real, auténtica, o es solamente como la cáscara, la envoltura de todo? Esto es Cara a Cara, no se vaya, regresamos aquí en Cara a Cara, la noche del debate. San Televisión, buena televisión. Estamos de regreso en Cara a Cara, la noche del debate. Nos quedábamos en esta parte sobre si realmente el número de visualizaciones en un canal es directamente proporcional a que hagan un buen trabajo en la búsqueda de información. Óscar, No, definitivamente no. no es garantía. No es garantía. O sea, existen tantas historias falsas, tanta información falsa que genera muchísimas visualizaciones. No es directamente proporcional. Aquí vuelvo a lo que mencionaba al principio de la charla.
es la ética de cada creador de contenido, de cada periodista. Lamentablemente, y aquí escuchando a todos los colegas, yo creo que no vamos a poder evitar caer o que nos empiecen a plagiar o que nos empiecen a utilizar o a robar el contenido. Eso no lo vamos a poder evitar. Mejor hay que aprender a capitalizarlo. Pero hablando del Sí, tema de César. lo Sí. que decías de que si era recíproco, también hay que ver que de repente hay quienes sí saben hacer el clickbait, ¿no? Y a veces como ¿Qué es periodista, eso el que acabas de clickbait mencionar para la gente? es una llamada a la acción o una llamada que te interesa, que dice, mira, aquí va a pasar esto, va a pasar lo otro, pero no corresponde exactamente a lo que vas a leer. Entonces es algo falso. Para los que somos periodistas, así como que profesión, a mí sí me cuesta trabajo hacerlo. Eso puede ser Es el un titular, punto es el importante. titular. Puede ser un punto importante y no tomarlo como verdad en todos los casos. Porque si tiene muchas visualizaciones constantes es porque a la gente le gusta. Podremos tener nuestras opiniones personales de si es bueno o no es bueno el contenido, porque a lo mejor a mí me gusta algo diferente que lo que a ti. Pero si un creador de contenido mantiene un buen número de visitas constante, yo creo que ahí es más un tema de gustos personales, porque si tiene esas visitas constantes es porque a la gente en general le gusta. Claro. Pero es que hay que hablar que también ahora César, se habla del sí. algoritmo. Y creo que muchos dicen que no existe el shadow ban, pero para mí hubo un momento en que yo estaba lo he muy sufrido. bien en ¿Qué es estas- el shadow ban? El shadow ban se supone que es una parte donde el mismo sistema te oculta, o sea, ya no te... La misma plataforma. La misma plataforma ya no te ofrece, o sea, ya vienen otros compañeros y son a los que les están ofreciendo el rating. o Esto sea, a veces pasa por tocar temas delicados. Sí, también. porque YouTube Hay es muy censurable. a ver, aquí entramos en un tema interesante. ¿Hay censura en redes sociales? Por supuesto que sí. Pero se aseguraría que es la gran libertad. No, No. ¿No? no, ¿Por qué? no puedes hablar de guerras, prohibidísimo, La no puedes segunda, hablar sobre todo. de pandemia, no puedes hablar Crímenes. de un tema muy sangriento, Sí. que sé que los que hacen de repente historias de crimen no pueden hablar. En temas de guerra, por ejemplo, está prohibido hablar de la Franja de Gaza, prohibidísimo, te desmonetiza todo. Wow. No puedes hablar de religión, también de repente te puede ahí censurar, y farmacéuticas. No puedes hablar. no puedes hablar. O sea, No nada de solamente salud. te lo prohíbe, a veces te llegan a tirar el canal o te llegan a dar Te los ocultan. strikes. No, Te ocultan. te ocultan. Prácticamente O sea, no hay una sigues- sanción tú sigues tangible. subiendo tu contenido y todo, pero que no te Si no te antes, lanzas, si antes no te llegabas a promociona. 50,000, 60,000 personas, vas a llegar a 1,000 o 2,000. A ese grado de... 1,000 o 2,000, Sí, nada sí, sí, más. sí. Sí, O sea, no te lo ocultan. recomienda como otro tipo de contenidos. Sí, O sea, es muy claro cuando hace eso. Aunque fíjense Sí, que ahí hay Alex. un tema bien curioso porque, y nosotros lo hemos sufrido, que hablamos de un tema quizá delicado, incluso alguna palabra, ya es muy común que los creadores de contenido tiendan a censurar palabras justo para Sí. evitar este tema. Pero a mí se me hace muy curioso que hay ciertos creadores de contenido que sí utilizan estas palabras, las dicen tal cual y cómo son, Sí. y son contenidos que están en la página principal, son muy recomendados, con mucho tráfico. Entonces ahí también habría que ver qué es lo que están haciendo estos creadores de contenido Hay para formas. que no Hay Sí, formas de suceda. evitarlo. Los primeros 30 minutos no digan ninguna de esa palabra. Ya, ok. Hay En los formas de primeros evitarlo. 30 minutos. Los primeros 30 minutos son los más rigoristas para el algoritmo. Sí, de hecho, Ok. ha habido ocasiones que a mí en lo personal estás Sí. transmitiendo, pum, ya no estás, o sea, te bajan la transmisión. ¿sí? Qué fuerte. Ya no voy a volver a hablar Claro, de ti. mucho, por eso. Marco. Bueno, es por la publicación constante, o sea, por estar replicando, por mantenerte activo para que el algoritmo te pueda encontrar, porque le pasó a mi canal. Sí. O sea, mi canal, como dice César, iba muy bien, teníamos muchas visitas y de repente igual alguien nos reporta o no estamos haciendo contenido provechoso y ahorita busquen el canal y no aparece, o sea, O sea, está oculto, o sea, tengo que buscar los links directos. Está activo, pero está oculto. Está activo, entonces. está oculto mi canal. Si no tienes una sanción Sí, real, Eric. pero no apareces en las búsquedas, no Exactamente. apareces recomendado, pero nunca te llega una notificación tal cual de cierta plataforma que te diga cometiste una infracción. Somos porque presas no... del algoritmo. Correcto. Nos Claro. convertimos en presas del Antes algoritmo. eran los jefes. Ahora Exactamente. nos damos cuenta que es el algoritmo. Es el algoritmo. Y es Este muy es el que manda. interesante Sí, Mar. porque de hecho hay mucho contenido en Internet que está creado con inteligencia artificial. Y de hecho la voz es inteligencia artificial y las imágenes son inteligencia artificial y pareciera que tienen millones y millones de vistas. O sea, yo he visto novelas completas. Y están bien colocadas. Y están perfectamente bien colocadas y es como, ¿cómo es posible que el algoritmo premie este tipo de contenido que es completamente hecho por una computadora a nosotros que realizamos toda una investigación, Claro.
organizamos los relatos, hacemos que tengan una coherencia, los relatamos, buscamos imágenes, o sea que es un trabajo gigante. Es que, ¿qué premia el algoritmo? Son tendencias. Premia la interacción, no premia la calidad, no premia la veracidad, no premia nada de eso. Eso es, o sea, en realidad eso es una mentira. ¿Qué premia? Sí, ¿qué premia la interacción. Entre más gente se meta a comentar, entre más gente esté ahí interactuando, claro, pues como el rating, el rating de la televisión. Sí, César. Nosotros veíamos, bueno, en nuestro tiempo la televisión y el programa podría ser muy malo, podría estar ahí todo el mundo hablar mal de él, pero ocasionaba ese tipo de rating. Yo escuchaba gente que se quejaba, decía, ¿por qué en la televisión mexicana no hay cultura? Bueno, sí la hay, pero no tiene por qué pasar en los canales más comerciales, porque ellos viven precisamente de los comerciales. Y reconozcámoslo, así ha sido siempre. Es lo normal. Es lo normal realmente, pero ahora son las visualizaciones, Óscar, Marco. Sí, ahí tiene razón César. Precisamente estamos condicionados al número de seguidores. ¿Por qué? Porque pues obviamente a estas compañías les conviene estar publicitando. O sea, contenido viral que no se verifica, pero es viral, al final del día, lo siguen y publicitan. O sea, claro, yo recuerdo que hace unos años, antes, ¿qué será? 2018, 2019, había un canal de Europa que creaba en computadora, que bajaba un ovni, bajaba el ser, eran videos de 1 minuto, de 3 minutos cuando mucho, y eran virales, pero virales de que en cuestión de 2 días estaban reseñados en todos los medios de comunicación de todo el planeta y eran 15, 20, 30 millones de visualizaciones, hasta que de repente conocimos quién era y se compró un Ferrari, que lo presumió este joven, lo presumió en todas sus redes sociales, pues le duró poquito el gusto después de que lo dio a conocer, porque estaba engañando a sus seguidores, porque la gente pensaba que en realidad eran auténticos, y es ahí donde nos damos cuenta que en ese momento no estaba tan avanzada la cuestión de la inteligencia artificial, de las aplicaciones, pero que este joven a través de la edición digital estaba haciendo un fraude literal. Pero aún así, el mayor juez es el público. Exacto. O sea, en las redes sociales, últimamente tú podrás publicar lo que sea, pero si la gente te deja de creer, ya adiós. Se acabó todo. Se acabó. Y sobre todo en algunos temas tan específicos como lo somos nosotros, que es el misterio, el terror, que son cosas que no son comprobables al 100% por la ciencia, que son más subjetivas a las creencias de cada persona, a las experiencias, a las vivencias de cada persona. Entonces no se puede generalizar por eso, pero sí debe de haber mucho, ¿cómo decir?, una responsabilidad muy grande por parte del creador de cuidar ese contenido y no caer en vender humo. Pues tú dices que sí, que tengamos cuidado, pero hay quienes no lo hacen y pasan de ser promotores o contadores de cuentos que hasta cierto punto ya lo sabemos, pero nos agrada. Digo, ¿cuántas veces no escuchamos y siempre hemos sido seguidores de este tipo de material? Pero hoy día, de hecho, hay una corriente donde alguien cada día dice, y ahora en mi casa se movió esto, ahora estoy en la área 51 y me pasé por un túnel y todo eso, ¿no? Y bueno, sabemos que es falso, pero la gente está fascinada con ese tipo de luego, cosas. Hay algo aquí también muy importante, que esto fue retomado después en las redes sociales. En la televisión nacional veíamos a estos programas donde llevaban una cámara, iban describiendo todo, programas que salían a nivel nacional y donde ponían la cámara aparecía el fantasma o había un sonido extraño, que después fue retomado por muchos youtubers. Vamos a regresar con este tema porque creo que es muy importante, y quédese usted aquí en Cara a Cara, la noche del debate, porque hoy estamos abordando este tema que tanto nos llama la atención. ¿Qué tanta calidad hay en lo que vemos nosotros en las redes sociales? Regresamos. Canal 3.3 Maussan Televisión. Muchas gracias a todos ustedes que continúan en la sintonía del 3.3 en televisión abierta Maussan Televisión y en el 485 a través de Easy. Gracias, bienvenidos. Y hoy estamos abordando este tema acerca de los creadores de contenido, quienes hablan de fenómenos paranormales. Mucho se dice que los temas principales para estas plataformas como Spotify y YouTube
son los temas de los fenómenos paranormales, los crímenes, el tema del misterio, los ovnis. Esto sí es así. ¿Por qué no hay una profesionalización desde el punto de vista de la información, Eric? Yo creo que porque es algo tan subjetivo a las creencias de cada persona que no podemos, y no debería de ser también éticamente correcto, tratar de venderle como verdad absoluta estos temas a la gente, Claro. hasta que la ciencia no lo pueda demostrar. Por más que me guste el tema, creo que tiene que ser así. Muy bien. Oscar. Yo creo que, ¿por qué tendría que ser todo verdad en algunas historias de terror? Al fin y al cabo es entretenimiento y así lo tenemos que ver. Ahora, si tú quieres hacer un contenido más periodístico, entonces sí ve al lugar, pero tú pues tú como persona, como profesional, empieza a venderlo así. Hay quienes hacen investigaciones desde su casa, sin ensuciarse los zapatos. Bueno, pues está bien, ¿no? Y si ellos asumen que son periodistas desde ahí, bueno, Pues ya imagínate. pues va. Pero al final la gente no es tonta. La gente sí se da cuenta y por eso muchos medios, por eso muchos periodistas, muchos creadores de contenido, pues ya son prácticamente muchas veces repudiados por el mismo público. Entonces yo creo que depende de cada quien y también, pues tú cómo tú te asumas un creador de contenido para entretener o para informar. Claro. Alex, en ese sentido que nos viene diciendo Oscar, si la persona va hasta el lugar de los hechos, entrevista, ¿realmente nos estaría presentando información fidedigna o también caeríamos en esa parte de que todo a modo y como le convenga a ese generador de contenido? Bueno, yo creo que ahí ya estamos entrando en un terreno en el que puede haber manipulación. Claro que pueden captarse hechos reales o que de alguna u otra manera no se pueda dar una explicación, pero también es bien sabido de algunos creadores de contenido y también, bueno, en tiempos antiguos de la televisión, en los cuales prácticamente armaban todo un montaje. Entonces, que tú estés en el lugar de los hechos no significa que te vayan a presentar información fidedigna. Marco. Estamos hablando de algo bien importante. No es lo mismo que te traslades al lugar de los hechos en tiempo televisión, que cuesta. Sí. Entonces tienen que generar contenido, o sea, sí o sí están condicionados a generarlo. Entonces viene la siembra de evidencia, que se da mucho en estos temas. Siembra Exactamente, no puedes- de evidencia. Sí. No puedes Sí, bueno. llegar de repente, oye, te mandé a cubrir una nota y me vienes No me sin traes nada, ¿no? nada. O sea, de repente Exactamente. no vas a gastar por eso. Curiosamente, ahora para los generadores de contenido, los laboratorios de investigación son los panteones, son los hospitales abandonados, las casas embrujadas, y ahí siempre se van a producir fenómenos. Y es normal. De hecho, se maneja el tema paranormal, o sea, se dice es una investigación paranormal, pero solamente es para conceptualizar y para que la gente diga, es terror, pero respaldado por ciencia o respaldado por una investigación. Lo cual, pues tampoco, ¿no? O sea, no es cierto, pero le da ese empuje al misterio o a la historia. Claro, Marco. Ahorita, bueno, les voy a compartir un caso. Nosotros en algún momento nos ofrecieron un programa famosón, precisamente de temática paranormal. Sí. Y en los castings nos decían, es que sabes qué, lo que tienes que hacer es show. O sea, tienen Así que es. generar evidencia, tienen que sembrar evidencia. Pero, pues bueno, yo soy investigador de campo, estoy acostumbrado a quedarme periodos muy largos de Pasar tiempo, frío, invertir. hambre, estar en la alta montaña. Tú lo sabes, o sea, invertir es. tiempo y estar ahí es como estar pescando, si no es que hasta más tardado. Pero bueno, aquí en el casting nos decían, es que ¿sabes qué? Tienes que sembrar evidencia, tienes que generar evidencia, porque al final del día es O espectáculo. sea, hacer un montaje. No lo aceptamos precisamente por la credibilidad de nosotros, o sea, por Y allá hay ética, diferencia, precisamente. allá hay diferencia Claro. de creadores. Claro. Hay quienes sí se van a prestar y hay quienes no. Entonces, de hecho, las televisoras también así son. O sea, bueno, conoce uno la gente y dicen, oye, pues no. Y yo ya menos en mi posición ahora, pues menos me voy a prestar a ese tipo de cosas, pero sí se pide porque pues no hay manera de que tú generes un verdadero fenómeno. O sea, no hay nadie que haya grabado un fenómeno, digamos, real, que tampoco se puede decir. ¿Pero O sea, te refieres a que a los fenómenos paranormales? sí, que no ha habido una verdadera generación de fenómenos paranormales. Cuando nosotros nos referimos en aquellos tiempos a los casos de los Warren, a las fotos estas misteriosas de la chica que estaba levitando y todo eso, pues eran montajes, montajes muy bien hechos. Escogían las fotos adecuadas
y todo sucedía de esa manera para que pudiera darse un caso Oye, verdadero. César, verdadero. me llama mucho la atención la declaración que acabas de hacer, que no se ha captado definitivamente un No, fenómeno ninguno. paranormal. Entonces, es que yo entiendo que entonces está basado en una mentira todo eso. A mí me Sí, gustaría exacto. saberlo, digo, eso ya es una opinión muy personal, lo voy a decir desde mi experiencia. Yo siento que sí algún contenido o algún testimonio o documentación tal vez no pueda comprobar 100% un hecho paranormal, pero yo creo que sí hay material allá afuera que ¿Crees? pudiera ser ¿Crees? real. No estás seguro. Yo sí estoy seguro, yo Alex estoy convencido, pero también yo te pregunto, ¿tú cómo corroborarías que en realidad Es que no funciona mucho al de este revés. material... No funciona al revés. Quien afirma es quien demuestra. Cuando a mí me dicen, demuéstrame que no existe. Pero pues si tú eres el que vienes con la supuesta evidencia, tú eres el que me estás diciendo que lo viste, que lo viviste. Ahora, de repente, y hemos hablado al respecto, dentro de todo esto hay mucha sugestión, pero bastante. Entonces la gente cuando va a hacer estas cosas entra con miedo y entra con cosas, o sea, hemos visto programas de televisión también con generadores de contenido que entran con su medalla de San Benito, con agua bendita, o sea, ya tienen contaminada toda su escena. Entonces, no vale, para la ciencia no vale eso. Hay otro tema ahí, A ver, César, con el tema dime. de los escépticos y los desmontadores de este tipo de casos. Ajá. Su pregunta y su cuestionamiento más común es, si todas las personas ya tienen una cámara, ¿por qué no ha habido un incremento de evidencias? Exacto. Y te voy a contestar con una situación. Si a ti te pasa algo paranormal, algo que no entiendes que está ahí, ¿crees que lo primero que vas a hacer es sacar el celular y grabarlo y tomarle una foto para Bueno, que te crean que te pasó? De hecho, acabas también de meter otra palabra. Crees y crees y crees. O sea, aquí el punto es que no lo puedes demostrar. Dices tú, bueno, no puedo tener una cámara todo el tiempo y te lo concedo. Aquí el problema es que todas esas investigaciones están llenas de sesgos. Hoy en la mañana me divertía mucho de una persona que estaba viendo cómo se movía su cesto de basura, se asoma y no había nada. Pero desde la otra perspectiva de la cámara se veía como el gato había lo empujado, estaba moviendo. Estaba moviendo y está fantástico el caso, ¿no? Y siempre puede ser eso. O sea, el problema con esto es que nosotros, la mayoría de los investigadores, no van a solucionar, van a corroborar. satisfacer su creencia. Decía Chavarría, es que ellos no van a, porque dicen ahorita, hay que ir al lugar de los hechos. Sí, pero solamente van a ensuciar la escena de donde sucedió esto, no van a buscar las verdaderas respuestas. Y lamentablemente, Marco, y bueno, yo creo que también te pasa, mucha gente sí tiene miedo, sí le está pasando algo feo, pero entonces el querer fenómeno- resolverlo con superstición pero no es la fenómeno real. solución. ¿Pero fenómeno real o hay una mala interpretación Hay del mala testigo? interpretación. De hecho, ahí también yo quería llegar al tema de que muchas de estas evidencias, yo confío en la gente y muchos, sobre todo en fotografía, te las llevan y te dicen, no, es que aquí pasó esto, pero es una mala interpretación. En la época de la fotografía analógica hicimos muchísimos análisis porque conocíamos de foto. Hoy nos tenemos que poner al día con la fotografía, Las saber cómo aplicaciones, funciona y inteligencia todo eso. artificial. La inteligencia artificial, o sea, ahorita nos dicen, ¿va a ayudar o va a perjudicar? Claro. En el fenómeno OVNI dicen, no, va a ayudar, pero ¿qué pasa? Le dicen, esta fotografía, acláramela, y te la aclaran de manera que parezca un platillo volador, porque así lo entiende la inteligencia, no es porque Ok. sea eso. Mar, ¿tú estás de acuerdo con lo que acaba de decir César? Es que ser tan absolutistas en decir que no hay ninguna evidencia que ha sido demostrada me parece demasiado, no me parece mal, me parece muy valentonado afirmarlo, ya que si bien dices que se necesita de la carga de la prueba, de la parte que afirma, ¿en dónde existe entonces el verdadero estudio de la antítesis? Que debería venir de la otra parte, es decir, mostrar toda la información a la otra persona que no tiene el sesgo para que esa otra persona analice esa información y pueda replicar Sí se analiza, algo por el estilo. sí se analiza, pero finalmente llegas a un punto donde ya no puedes avanzar porque ya no hay más que sesgos. Entonces ya miente. Pero es que hablando del Entonces ya sesgo, miente. Bueno, yo no creo que mientan. Es que yo creo que estás No, gente, desvalidando la prácticamente gente no cualquier miente. testimonio. Bueno, entonces, es que tú hoy día partes, ya no puede ser, un testimonio ya no puede ser la evidencia. pero tú partes de ahí. Tú partes del testimonio y tú Es que decides es si justo le crees eso. no le crees, si vas y o de ahí no vas. parte la Justo. investigación. Pero pareciera, Pero el testimonio no es la evidencia. pero pareciera que no, es que estás creyendo mal. Cuando se investiga Si esto- Si alguien te dice, yo fui contactado, Sí. ¿qué es lo primero que haces? Pues sí, te creo. Pues porque voy a ir a Es investigar, correcto. Escucharlo. escucharlo,
ya creo que ahí también ya estás mal, ¿no? O sea, de No. repente darle la credibilidad a las personas. O sea, tienes que Ok. ir, pero con la mente, Por eso. con la mente libre. Neutral, ¿no? ¿Estás, neutral. ¿Estás creyendo o no estás creyendo? No, mi Al trabajo ir- no es creer. al ir- Es que si no crees, problema no de lo la hayas. investigación es eso, es que todos somos creyentes. Y yo creo Sí, que y no, Ajá. tú incluso como periodista debes ser escéptico a cualquier situación y hasta que no te conste la No puedes, noticia. yo no creo en la imparcialidad. Bueno, Por eso no. no crees. Bueno, Ese es vamos el a un asunto. corte, Pero vamos a ¿qué dejarlo tipo de aquí. periodista- qué tipo de Eso- Vamos a un periodista vas a corte, La imparcialidad no regresamos. existe. Esto es cara a cara, la No, noche del Y debate. eso No lo le conocemos cambie, todos no se lados, en vaya, los porque libros, esto ya en reventó. cualquier cosa. Maussan Televisión. Buena televisión. Bueno, pues vaya tema que estamos abordando hoy aquí en Cara a Cara, la noche del debate. Desde luego que sus comentarios son muy importantes y los invito para que ustedes nos compartan sus cuestionamientos, también sus opiniones sobre este tema que estamos abordando esta noche aquí en este programa. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde los estudios de Maussan Televisión en Garden Santa Fe hacia toda la República Mexicana a través del 3.3 y en Easy en el 485, pero así también a través del canal de YouTube de Maussan Televisión. Muchas gracias por acompañarnos y desde luego que ahí estamos muy al pendiente de sus comentarios. Gracias a todos ustedes que nos han regalado un comentario. Vainilla dice, todos hablan de lo mismo, no nos hagamos. Cuando según son historias inéditas, ya las había leído en Reddit y las externé en su momento. También nos ponen por acá que Vainilla también dice, hay muchos creadores de contenido que viven de las visitas y desgraciadamente deben censurar parte de su contenido para evitar el odioso shadow ban. Efectivamente, gracias. Nos escriben acá desde Campeche, nos dicen, el tema de los fenómenos paranormales siempre va a llamar la atención, pero no hay que olvidarnos que esto no es nuevo. Esto viene desde las radionovelas desde hace más de 60 años. Bueno, pues yo creo que el asunto es que ahora es en una nueva presentación, es en un nuevo medio, que son los medios digitales, pero el terror, el horror y la investigación o los misterios siempre han estado presentes en la vida de todos. Alex. Justamente retomando la opinión de César, mira, todas las opiniones son válidas, sobre todo en un tema tan intangible como este. Sin embargo, bueno, yo disculpa y te lo digo con todo respeto, siento que tu opinión sí me parece un poco arrogante. Porque, mira, el tema de lo paranormal es algo que no se ha podido Ok, comprobar de Alex. ninguna manera. Y el universo es bastante amplio, extenso, prácticamente infinito, como para llegar tú nada más y decir, yo creo que esto no existe. ¿No? Yo creo que hay que tener una apertura mental porque al final del día la ciencia se basa en eso, en plantear una pregunta y tratar de De contestarla. resolverla, sí, precisamente, pero eso no implica a que te vayas a justificar con supersticiones. Ese es el meollo del asunto, que finalmente todo eso termina en supersticiones. Dicen, es que tú vas y me decías que creo o no creo en un caso y voy y lo En el testigo, sí. Nosotros, bueno, mi caso es ir a resolver problemas, no crearlos más, hacerlos más grandes. Llegas con una persona que está muy mal y todavía le dices, es que traes el diablo encima. O sea, no. Hay que ver qué es lo que le está perjudicando. En verdad es que César, sí pero hemos resuelto casos. así como tú lo planteas, entonces todas las personas nos mienten. Es que yo te digo una cosa, la mentira y la verdad es algo subjetivo. ¿Sí? Vamos a hablar de los hechos y te voy a decir una cosa. El tema es que la verdad para muchos es eso. O sea, lo que él puede decir, como lo está diciendo ahorita, para él es una verdad, para ella también pueden ser los fenómenos paranormales verdaderos. Mar. Es que César, tú también acabas de hacer una afirmación que a mí me parece muy delicada y es decir que los testimonios no son evidencia. No. Cuando claramente, cuando a nosotros nos llegan correos de diferentes partes del mundo, Porque de llenan México, de tiempo, satisfacen tu es que son correos, contenido. espera, o sea, son correos que son imposibles que se hayan leído entre sí. Son personas que han vivido fenómenos paranormales bastante parecidos de Hay algo que diferentes se llama partes de la inconsciente colectivo, República. donde muchos tenemos... Yo las te voy a mismas dar un pensamientos. argumento extra. ¿Qué gana una persona en el anonimato mintiéndote, dándote su testimonio? Cuando la mayoría de estos casos que nos llegan simplemente traen un nombre, ni siquiera un apellido. Bueno. Es totalmente anónimo.
Marco. Perdón. Mira, hermano, yo te lo voy a decir del lado de la investigación, ¿eh? Soy investigador de campo y la realidad, me he dado la tarea de algunos casos ir precisamente al lugar de los hechos e investigarlos. Y la realidad es que tienen, o sea, lamento decirlo, pero tienen explicaciones Problemas coherentes. psicológicos. O sea, dependerá entonces del testigo. Son temas, bueno, son temas bien delicados. Digo, ahorita estamos hablando en las cuestiones paranormales. ¿Qué caso es el que se supone ahorita, en la actualidad, que está demostrado científicamente o más avalado? Era el caso de lo que hablábamos, de la película de esta de Lente. De Lente, donde Sí. querían congelar al Exactamente. fantasma y todas esas Supuestamente cosas. es el que luego caso se postularon documentado. eso. Sí, mira, y también lo de Pero- los Warren estuvo documentado. ¿Y qué pasó cuando les dijeron, cuando cobraron querían cobrar los derechos de las películas y todo eso? Bueno, hay que demostrar que existen los fantasmas. No se pudo, se tuvieron que arreglar fuera de la corte porque no había manera. Es que no se puede demostrar. El fenómeno No. paranormal entonces es mentira. Sí, no, claro que no. A ver, Mentira, sí, no existe. Alex, Eric, no existe. Mar. No, Pues sí, para que lo porque discutimos aquí ya. vamos a entrar en César otra ya lo problemática. resolvió todo. No, es que aquí Pero es vamos que a entrar en ese una es el tema. problemática. La gente que cree, la gente que está llena de supersticiones, es a la gente que le toman el pelo a algunos creadores de contenido, diciéndole que además, o sea, yo sé que ustedes son creadores, pero ahora ya han salido creadores que incluso, pues ya ahora sanan y toda la cosa. Es lo que les decía. César, Charlatanes de siempre. César, Entonces, hay que tener cuidado. Y alguien que tiene que hacerse cargo. ¿sí? César, yo soy esa qué persona. pretenciosa afirmación acabas de hacer. O sea, acabas de resolver el misterio de los siglos, del inicio de la humanidad que siempre Sí, lo ha siento, existido. no iba a Pero- que acabas de llorar, decir, pero no También, existen. ¿cómo te atreves a afirmar que el fenómeno paranormal no existe? ¿En No, qué no te basas? existe. Porque un Mira, método de científico hecho, sencillamente no te da una cuando respuesta el todavía. otro día se habló de aquí también de la parapsicología, de Bill Ryan, que había inventado, que la había creado y todo. Ese sistema estaba bien bonito. Pero ¿qué pasó? Se acabó el presupuesto porque nunca pudo demostrar absolutamente Fenómenos paranormales Eric. no siempre van a ocurrir en las mismas condiciones en las que te la está relatando el testigo. Por y eso es lo interesante bonito. y lo bonito del. Eso es lo bonito para que ustedes crean y digan, no, pasó. Pero no significa Bueno, que no pase. Pero es un No conjunto. O sea, necesitamos un conjunto. uno O sea, ahorita. dices, Es que no los Tráemelo. puedes obligar a que ocurran. ¡Ay, qué Ocurren bonito! cuando tiene que Ay, ser. ahora yo soy el arrogante porque yo no puedo. Pero a ver, Ah, ya. ¿el fenómeno ovni es real o no? No, el fenómeno ovni es real. Objeto. ¿Cuál es la ovni, diferencia? Trae un alien. replica un Aterrízalo alien. aquí. A ver, el nombre lo especifica, no identificado. O sea, cualquier cosa que yo retrate allá afuera y que no la pueda identificar, ese ya es un ovni. Lo paranormal tampoco ha podido ser identificado. Es por eso que tal vez el método científico no ha llegado a comprobarlo, porque no tenemos todavía las herramientas para hacerlo. Históricamente han pasado muchas veces en que no se podían comprobar cosas que después la ciencia pudo comprobar. Sencillamente es muy arrogante decir que porque en este veo en ti momento... hace muchos años cuando yo era magufo. O sea, tenía esos mismos argumentos. Magufo, ¿qué es magufo? Magufo, creyente de estas cosas. O sea, que pensaba. y Hay decía, una "Es que no hay diferencia herramientas- muy grande no hay en ser herramientas creyente". Para confirmarlo. Yo decía, es que sí, o sea, si encontramos un duende, ¿cómo lo vamos a ver o a detectar y todo eso? Y te entiendo, la verdad que te entiendo. Entiendo tu posición, pero cuando va uno avanzando en estas cosas, te das cuenta que no hay Pero manera. no puedes Nunca ha generalizar todos los existido. casos. Ya lo hice. No se puede generalizar todos los casos. Ese es otro problema. La mayoría de la gente que cree en lo paranormal van y satisfacen sus creencias. No van a investigar qué es lo que realmente pasa. Es que no es satisfacer las creencias, es tratar de poner ese puntito extra para que en algún futuro podamos llegar. Casualmente a los creadores de resolverlo. contenido de lo paranormal encuentran casos. Está que chido, ¿no? Ah, en tu Pero caso, no puedes hay una- generalizar hay una- todos. Hay una cuestión bien importante. Mira, el grupo de investigación que yo tengo no está como aperturado a investigar cosas externas, precisamente porque viene el sesgo de investigación. Así Pues es. un testimonio y la evidencia. Claro. Investigamos nuestros propios casos de compañeros en los que confiamos, y esos sí son los que les damos mayor peso o los respaldamos. Pero casos que nos mandan, te digo, en algunos momentos hemos ido y lamentablemente hemos tenido pérdidas de tiempo. Pero porque entonces sí no hemos tienes que encontrado. sesgar. ¿Mandé? Tienes que sesgar tus creencias para poder investigar. ¿sí o Bueno, no? estoy aperturado a eso, por eso soy investigador. O sea, me han pasado, tengo casos muy tremendos, o sea, pero también estoy muy de acuerdo con que pueden tener Y explicaciones yo también estoy muy lógicas. consciente de que el 90% de los casos que se investiguen va a salir que es algo que se puede explicar, pero no se puede generalizar en que todos va a resultar con alguna respuesta. El que no, No, no conozcas, generalizo, el que no o sea, conozcas bueno. por qué se produjo un fenómeno no implica inmediatamente que sea paranormal.
¿sí? O sea, o tú has asistido o has tenido un fenómeno donde digas, oye, esta es una levitación. Yo he esto visto cosas que no puedo explicar. Pero que no lo puedes explicar no quiere decir que no exista la explicación. A ver, ¿cómo me explicas que mi casa estaba cerrada? Mientras yo abría la puerta, vi a una niña en uno de los ventanales donde no tendría razón de ser. No tenían cuando acceso, no hay ni siquiera, o no había niñas en mi familia en esos entonces. ¿Cuántas personas aparte de ti lo vieron? 2, afortunadamente. ¿Vieron a la misma niña con la misma descripción? Sí, y te puedo decir que fue lapso de segundos y ni siquiera hablamos en el transcurso de analizar lo que había pasado. O sea, fue que llegamos bien asustados a otro lado. ¿Qué pasó? Los dos llegaron bien asustados. Ok, o sea, ya tenían ahí un sentimiento. Porque vimos algo. ¿Cómo reaccionas a algo de esa magnitud? Ese es el punto. Cuando reaccionas así, das por hecho que estás viendo algo paranormal. Mira, el miedo Cuando es... yo, ahora, de hoy en día, que ya me dedico a investigar esto y no voy con miedo, dime cuántos fantasmas me han aparecido. Cuando uno llega, los fantasmas desaparecen. Cuando el escéptico está en una casa... ¿Te tienen miedo? No existe. El miedo es la O sea, sensación... tú sigues en esa idea de que los fenómenos paranormales no existen. No existe. O sea, Traigan uno, demuéstrenme uno. No, yo te estoy preguntando. Ahorita con campanita Entonces es mentira. Entonces todo lo que hacen es nada más simple entretenimiento. Así es, fíjate que ya le diste con él. No, y mira, hace rato mencionaste algo bien importante. ¿Por qué a nosotros como creadores de contenido casualmente encontramos evidencia? No es que la busquemos ni siquiera, más bien yo creo que es la apertura que tenemos. Vamos a dejarle ahí, regresamos. Esto es Cara a Cara, la noche del debate. No le cambie, no se vaya. Regresamos. Canal 3.3. Maussan Televisión. Nos damos cuenta entonces que dentro de todo lo que estamos hasta este instante aquí en Cara a Cara, nos dicen que no es importante el testimonio, pero también nos dicen que sí es importante porque hay que reportar las vivencias de cada una de las personas al momento que mandan un correo electrónico o que les platican o que dan señales de eso que les está ocurriendo. También César Buenrostro nos ha dicho esta noche que los fenómenos paranormales no existen, no están, que lo que usted vive, lo que ellos han vivido, lo que todos en algún momento hemos sentido, quizás sea una mala interpretación. Ustedes como generadores de contenido, al momento entonces que les llega un correo electrónico, ¿lo investigan, le dan seguimiento o se limitan solamente a buscar las imágenes y comentarlo para crear un nuevo video? Mira, yo creo que, bueno, en el caso de nuestro proyecto de Noches de Terror, no hacemos investigación. Nosotros, y justamente respondiendo a la duda de César, fungimos más como un canal, una apertura para que las personas puedan llegar a este espacio y expresarse libremente, justamente con todo respeto y sin miedo a que ellos puedan llegarse a sentir incluso que se están burlando de ellos o simple y sencillamente, imagínate tú como escucha acercarte a un creador y que te diga, no existe. O sea, yo creo que sería muy grosero. Hermano, Marco. perdón. Pues no, pues es tu negocio. Yo lo que creo es un complemento. O sea, si el testimonio existe, o sea, te narran el evento, pero el gran error es no ir a investigar. Te digo, he tenido oportunidad, me narran el evento, voy a investigar, estoy bien aperturado a esto, porque por algo soy investigador y la finalidad de la investigación, ¿cuál es? La finalidad última de la investigación es comprobar el hecho. Es correcto. Una conclusión, aunque no sea la que tú buscabas. Pero yo creo que ese enfoque Sí, sería muy válido si tú lo que buscas es decir, esto es real o esto no existe. También es bien válido dejarle al público que ellos decidan en qué creer o qué no creer. Tampoco les puedes No, imponer eso es irresponsable. No. Se supone que uno es el experto y es el que les va a dar una solución. Entonces tú, platicamos qué hace rato, no hay una especialidad en esto, Piensa César. lo que tú quieras. O sea, De hecho, Y es arrogante La gente- catalogarte deja como tú experto eso. en... Es pero peligroso. la gente te está hablando porque tiene un problema, lo está sintiendo. Yo llegué a estar muchas noches con Juan Ramón. Es un desahogo, no buscan que le soluciones un y problema. Yo le decía, ¿Cuál oye, Juan Ramón? con Juan Ramón Sáenz. Ok, el de la mano peluda. De la mano peluda, y le decía, oye, pues tú crees que no te están, si nos están hablando, es porque hay unos que sí tienen un verdadero problema, y hay que ver cuál es el problema, pero
y también con la apertura de que puede ser algo que ni siquiera es tan complicado. Y como investigador, ¿sabes qué hacer en esos casos? Porque a nosotros nos acaba de pasar algo medio delicado y hasta tuvimos ahí algunos comentarios negativos. Alex, si cuentas la historia y voy yo a lo que Tuvimos nos una contaron. llamada, acabamos de estrenar una sección justamente de llamadas con el público y la primera de ellas justamente fue con un chico de Coahuila. Él nos comienza a narrar que desde pequeño prácticamente una entidad, fantasma, no lo sé, no sabemos qué sea, nosotros no somos quienes catalogamos este tipo de entidades, sino meramente aperturamos el espacio, acosa a esta persona desde que es pequeño. El problema y lo que sucede es que en vivo comienzan a pasar cosas. Empiezan a escucharse ruidos, se escucha por ahí un grito, que se caen cosas. En un contexto en el que tal vez estuviéramos interesados en tener rating, bueno, puede la gente pensar que estuvimos plantando alguna evidencia o que estábamos haciendo eso para ganar números. La cuestión es que ese no es nuestro enfoque como proyecto y también la persona se escuchaba muy nerviosa. Puede haber sido otra cosa, porque yo no estaba ahí, o sea, yo no te puedo decir, no, es que sí le estaba pasando algo, pero pues justamente estas personas se acercan con nosotros para que haya un lugar y un espacio en donde les puedan creer y donde puedan expresar esto, ¿no? Es que Alex acaba de decir algo muy interesante, que es el sujeto al que le pasan las cosas paranormales. Normalmente la investigación paranormal solamente se basa en el lugar de los hechos y poder ver si se puede recrear eso. Pero no, el sujeto al que le pasan las cosas también es importante. Por eso es cuando recibimos llamadas, cuando leemos ese correo y vemos que verdaderamente hubo un miedo de lo inexplicable, porque la mayoría de nuestros escuchas seguramente ya intentó darle una explicación, seguramente intentó buscar. Claro. Son muy pocas Respuestas. las personas, una respuesta exactamente. Entonces, al menos en el canal de Remanchados lo que procuro hacer es que me mandan cierto tipo de relatos. Y me ha tocado, Johanan, que hay relatos que coinciden con características muy específicas en donde no había probabilidad de que estas personas se conocieran. No hay forma en que ellos puedan ver mi bandeja de entrada del correo electrónico. Y es impresionante cómo en este mismo lugar las personas me describen la misma situación, incluso en temporalidades diferentes. Así que negar el fenómeno paranormal solamente porque no se ha podido probar en una situación aislada es completamente negacionista y es completamente... Pero entonces César. tengo que decirte que sí, aunque no exista. Ese no es el punto es comprobar algo y no ha sucedido. No es que lo valides, pero no lo puedes entrar negar. en otro tema respecto a que cuando yo escuchaba La Mano Peluda y estábamos en todo esto, había de repente recomendaciones así como que, ¿está usted bien? Tranquilícese, decía Juan Ramón, rece un Padre Nuestro, ponga un vaso de agua. Y yo le decía, oye, ¿tú crees que una persona que está sufriendo un evento de estos no se aventó un Padre Nuestro, una Ave María? Y ese es el hasta punto. Palamén? Ese es el pero punto a lo que placebo, quería llegar. pues, o sea, es el efecto placebo, Entonces, claro. a lo que voy es que estamos llenos de ideas que también las confundimos y todo esto. Entonces, hay que ir a ver cuál es el verdadero problema que tienen las personas. Pero ¿cómo Si es lo que vas le- a resolver? Porque Yendo a ver. No, Bueno, mira, y te vas voy y a lo decir ves y una se te cosa, manifiesta. ¿Qué vas a Entonces no hacer? le crees a la gente. Bueno, independientemente del que le crea, el caso promete. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, ¿sí le crees? Mira, Ok, Marco. voy a mencionar algo bien importante. Más bien lo acepto, o sea, acepto el caso. ¿Sí lo crees o no lo crees? Sí lo cree. No, de entrada no debo de creer en un caso. Dices- No debo decir, voy a ver al fantasmita. No. Yo lo que voy es a resolver un problema, a ver de qué se trata. No, pero Y esto a la gente no le gusta tampoco. simplemente creer no es afirmar que existe. Exactamente. Tú crees y bueno, voy a invertirle los recursos, No, mi no, tiempo no. y todo para ir. No, que yo crea que voy a investigar. encontrar un Si fantasma, tu no. finalidad es hacer que la gente caiga en el error, bueno, esa es tu finalidad. Yo No. lo que veo en los podcasts Ve es cómo- ve la cómo finalidad es la ponen la narrativa. Dar un espacio. Contar. Dar Yo un quiero que espacio. caigan en el error, no. O sea, Sí, porque tú ya pero vas si buscando el error. Pero si están mal, ¿por qué tengo que decirles que están bien? Está mal la Ahora, comunidad que se es expresa lo que libremente y hacen busca un es desahogo. complacer a la gente. No, no es complacerlos, claro que es sí. brindarles un Porque espacio le están seguro. diciendo que están con un fenómeno paranormal. Uy, Nosotros- qué miedo. nosotros no les estamos Y eso es lo afirmando que nada. vende, No, el miedo y no, el no. terror. Pero es lo que vende. ustedes les dicen eso a la gente. Nosotros Claro no que les no. afirmamos, Nosotros- les damos el Y de hecho espacio y la confirman esa apertura. información. De hecho, Sí, Alex. como creadores de contenido tenemos una responsabilidad bien enorme, porque hay casos en los que puede estar en juego la salud y sería muy imprudente Ese es el decir, punto. oye, no, si estás poseído, eso sería imprudente y ya cruzaría la línea del entretenimiento o del incluso creer en que algo pueda ser a la charlatanería. Y ahí ya estamos Viene- metiéndonos Marco, en mira, otro tema. voy a decir una cosa. También línea influye delgada. mucho esto. Estamos haciendo labores de investigación profesionales.
Yo no me puedo comparar con canales que tienen muchos seguidores, que no sé de dónde salieron esos investigadores, pero te voy a hablar de lo mío. Yo soy psicólogo clínico. Entonces, mis cartas sí son para poder investigar estos fenómenos. Estoy aperturado a ellos, no los desacredito, pero la realidad, cuando hemos estado frente a las personas, o sea, estamos hablando de Claro. alucinaciones, delirios, Y pérdida de la tienes que realidad. llevar todo un explicaciones proceso coherentes. para descartar cualquier tipo de Pero no Mi llegas labor- de inmediato mi a labor, decir, no, mi labor de investigador es comprobar. Te digo, desgraciadamente no he tenido algo tangible. He mostrado evidencias y las digo claramente. ¿Sabes qué? Me gustaría que fuera, o ustedes piensen lo que quieran, o es a criterio. Pero que pueda firmar un evento de estos, digo, es... Acabamos de supercomplicado, tener- ¿Cuántos claro. has sido? Muchísimos. Yo ya te tenemos pregunto, años en Marco, esto. o A sea, ver, ¿tú dime. crees en lo paranormal? Mucho, mucho, Y eres investigador. claro. Y lo quiero demostrar. O sea, y lo quiero Johanan, ya demostrar. pásalos para acá, por favor. No, O sea, somos Estamos aperturados, pero estamos hablando de la comprobación. de cosas. Acabamos de poder entrevistar a un Parece que médico. yo creo que también ser investigador significa ser creyente para ustedes. Claro que no. Es que no lo puedes... No, es que no tienes que decir si existe. No, es entender que hay cosas que no se pueden puedes explicar y que de alguna... ¿Y tú cómo lo Yo creo que comprobarías? hay una O sea, necesidad. yo he ido a muchos Yo lugares. creo que hay una vamos a necesidad, escuchar a Oscar. hay una necesidad del ser humano de tener la razón y de explicarlo todo. Yo sí creo que hay cosas que simplemente por desconocimiento, porque todavía no nos alcanza, porque no nos hemos desarrollado, lo podemos explicar. Entonces yo creo que también existe una necesidad de poder explicarlo todo. Yo les pregunto, ¿hay casos que ustedes hayan quedado que digas, ya no sé? No se puede, Eric. no hay alguna Porque lógica. no me alcanza. Acabamos de tener una entrevista con un médico, Y no por un eso ya es personal de falso. salud, que él nos dice que ha tenido pacientes que les ha hecho pruebas psicométricas, como de entrada, porque él es médico internista, entonces pues tiene esa facultad de poder hacer ciertas pruebas de inicio con los pacientes. Personas que se les deteriora muy rápido la salud, les hacen las pruebas de rutina, todo sale bien, más sin embargo sus síntomas no coinciden con lo que los estudios están arrojando. Y da la casualidad que él ha tenido la apertura de poder hacer como un equipo multidisciplinario, no solo de médicos, sino de personas tal vez involucradas un poquito más en brujería, en curanderos, este tipo de personas, y ellos son quienes han podido ayudar a estas personas. Entonces, a mí eso es lo que no me gusta, que sea tan cerrado, o sea, que nos digan que lo tienes que tirar Mira, porque los estudios te dicen que no. Les voy a poner un caso en la mesa. Me pasó personalmente. Sí. Atendiendo a un chico en consulta, no voy a mencionar nombres por obviamente Claro, la claro. protección, 17 años. Llega con la mamá y me dicen, ¿sabes qué? Nos dijeron que, bueno, eres muy buen psicólogo y, bueno, tu expediente te avala, ¿no? Y les pregunto, o sea, bueno, ¿cuál es el motivo de consulta y qué está ocurriendo con el chico? O sea, ¿quién lo deriva? ¿Ha tenido consultas anteriores? Había estado canalizado por 5 psicólogos. O sea, lo habían atendido 5 psicólogos y un psiquiatra al chico. Y le digo, bueno, ¿y qué le diagnostican? Y me dice, es que no me lo va a creer, doctor. No sabía que yo estaba metido en estos temas. Sí. No me lo va a creer, doctor, pero me dicen que está poseído. 2 psicólogas me dijeron que tiene una posesión, que está poseído. No es normal, ha Qué querido agredir. irresponsable. Bueno, o sea, digo, encaja en el manual de diagnóstico clínico, ¿no? De SM5 tenemos la cuestión de la psicosis y etc. Ok, pero a lo que voy. Ya lo atiendo y me dice, ¿quiere que lo deje con él? Porque pues es peligroso, riesgoso. Pues, bueno, digo, estamos acostumbrados. Se sale la señora, me quedo con el chico, estamos haciendo la intervención, estamos conociéndonos, y el consultorio, volteo en el sillón y veo unas hormigas que están caminando. Pues las sacudo, o sea, pues como que, ¿por qué? Hasta me dio pena, ¿no? Dije, como, ¿por qué hay hormigas de esas rojas grandes, no? Y sigo, o sea, se me siguen subiendo las hormigas, o sea, ya cuando me doy cuenta, pues estoy abordado de hormigas. Y le digo al chico, perdón, discúlpame, o sea, no sé qué pasó. Me dice, ¿qué es? Le digo, pues hormigas, o sea, no sé, hay que fumigar o algo. Me dice, no, dice, de hecho está lleno todo el consultorio. Volteo y todo el techo lleno de hormigas rojas. Te lo juro, y eso me pasó a mí. ¿Y de dónde salieron o qué? Digo, la explicación, o sea, ¿cómo presentas esto? ¿Cómo abordas esto y con quién lo comentas? O Claro. sea, Y por eso debes de desgraciadamente, tener Aquí apertura. yo podría o sea, caer bueno, la coincidencia. en el argumento que dice, entonces, pues, como no lo puedes comprobar, entonces no existe.
Claro, No es que te digo, ¿dónde lo encajas? O sea, soy exactamente. investigador. ¿Dónde lo Ya encajo? lo resolviste, Pero claro. hay Ya. un tema, o sea, ¿dónde lo meto? a ver, pero- exagerando y se No. estás yendo al otro extremo y no tienes sustento. O sea, yo no, No, pues dije yo estoy eso. diciendo- yo estoy no, estás basándome en lo que poniendo tú palabras en estás mi boca y diciendo. estás ejemplificando algo que, Porque ¿cómo que, le por ejemplo, explicas? ya te ¿Cómo le afectó y explicas? no lo No entiendes. podría, ¿Cómo o sea, le es lo que explicas? te digo. Entonces no existe. Entonces, ¿Dónde lo hay aterrizas? cosas ¿Dónde que lo uno como aterrizas? investigador sabe que no Claro, existen. pero claro. Mira, yo te Claro, creo, a ver. yo te creo y me parece un relato extraordinario. O sea, yo te creo. Yo también te creo porque no veo por qué me mientas. La No, no lo puedo interpretación decir. que tú le das, Pero Marco, te dicen- es cuál. Te dicen dos Ajá. expertos de la salud mental. Pero Vamos a entonces escuchar a está mal. Marco. No puedes decir Vamos que, a escuchar a ay, ya, Marco, sí por había- favor. Pero está mal. Dices, dos expertos en la salud mental. Marco. Porque Diciendo, A ver, ¿sabes vamos, qué? vamos a escuchar a Marco, César. No vamos a me, escuchar a no me Marco. corresponde esto, o sea, no puedo con esto, lo canalizo. No puedo con esto, lo canalizo. Un psiquiatra no pudo con eso, lo canaliza. Llegó conmigo porque, bueno, aparte de psicólogo, tengo unas especialidades que me avalan para poder trabajar con estos chicos. Sí. Entonces, te digo, abordando el tema, a mí se me hace muy coincidente lo que ocurre con la narrativa. Empiezo a hacer una exploración todavía más intensa. Digo, no me enfoqué tanto en lo que estaba ocurriendo. Dije, bueno, vamos a ver si hay un antecedente. Y efectivamente, o sea, la familia venía con temáticas de posesión. O sea, eran factores recurrentes. Y llegaron al chico. Y el chico sí lo estaba expresando, te digo, de manera violenta, agresiva. Y la aparición de las hormigas, ¿tú lo relacionarías con la Pero es experiencia? que, bueno, exactamente, o sea, te digo, la coincidencia del asunto, o sea, estás trabajando con eso. Ellos no saben que tú estás metido en estos campos, porque la ética de la psicología es desacreditar. Claro. Ok, estamos aperturados, por eso te digo, yo creo en esto, me han pasado cosas extraordinarias, pero no me compro todas. Eso yo quisiera saber dónde lo puedo encajar, porque se habla mucho de esto, o sea, la aparición de entidades negativas o demonios se relaciona Pero, con... y desde tu punto de vista como psicólogo, ¿crees que sea malo darle a la gente un espacio seguro para exponer estos temas? Sobre todo no casos tan extremos de una cosa, una infestación de entidades demoníacas, pero las experiencias que podemos tener todo mundo, de ver una sombra, de escuchar ruidos en nuestras casas, ese tipo de cosas, ¿no crees que es sano tener un espacio donde la gente se pueda desahogar? No, claro que es sano, o sea, necesitan expresarlo. Hablar sana. O sea, sí necesitan exactamente la cura por la palabra, necesitan expresarlo, pero de eso a que sea real o de eso a que sea una entidad... Pero eso tampoco nos corresponde a nosotros como creadores de contenido decirlo bueno, es real. es o que no viene real. ese tema, o sea, creador de contenido a investigador. Correcto. Yo no creo contenido, yo investigo, te voy a decir algo. Mi canal, precisamente porque lo hemos manejado más con objetividad, si lo buscas, te digo, no lo vas a encontrar. Precisamente porque no estoy dando un espectáculo. O sea, yo no puedo estar hablando de estas temáticas con mi profesión, Claro. porque pues son temas muy espinosos. Claro. Todos creamos Oscar. contenido. Claro. No, Sí, yo por creo eso estamos que aquí. sí, todos creamos contenido. Todos creamos, Que tú sí. crees contenido y además investigues es Es un otra plus. cosa. Pero si tú creas contenido y tú dices, son relatos, hasta el nombre dice, son relatos. Ah, claro. Está bien, pero Claro. yo creo que ya con el simple hecho de todos decir, es que todos tienen que tener su método así, y si no lo puedo comprobar, o sea, si no le di una explicación No, hay que a las romper el hormigas, paradigma. O sea, yo también creo eso. yo creo hay que si no le di romper la los explicación a las paradigmas. hormigas, No. no le dimos explicación, entonces, papito, pues eso no existe. Y aparte, Claro, el exactamente. término no es que no sea comprobable. O sea, el hecho de que no lo puedas comprobar no es que no sea cierto. De hecho, el término es no concluyente. Y el término de que algo no sea concluyente no significa que no sea verdadero. Solamente el método científico no llegó a tener una conclusión. Y punto. O sea, no significa que no exista. César Buenrostro. Satisfactorio, ¿no? Satisfactorio. No lo conozco, pues entonces lo pongo en el saco de lo paranormal, así de sencillo. Es paranormal porque no se puede explicar. No está dentro de la normalidad y de nuestro territorio. Pero está mal eso, ponerlo en el no, campo está de... bien, por favor, todos No, pues está mal. El diablo existe. Pero está mal. No, El diablo está mal. aquí. Si no tiene si no es concluyente, Es que tú está estás mal. yendo por otro lado. Estás No, estoy siendo preguntando, comunista. estoy agarrando No me preguntes, lo que tú eres el estás diciendo. experto. No, yo no soy experto. Entonces, ¿a qué Yo no soy viniste? experto en temas de paranormal. Yo soy periodista. Pero yo estoy escuchando Y lo que tú generador de estás contenido. diciendo. Y generador de contenido, por supuesto. Pero yo estoy escuchando lo que tú estás diciendo, que No, es blanco o es negro. Ya te dije una cosa y me sigues O es insistiendo. blanco Oye, o es negro. entonces no existe. Ay, entonces ya te dije, no, sí, está el diablo aquí adentro y no sé qué. No, nadie está Tampoco, diciendo eso, nadie no está te diciendo eso. No te conformas con No, ninguna respuesta. yo te estoy preguntando, esperando una respuesta, porque tú eres absolutista. de ¿Cuántas decir, veces te ¿existe dije o no ya en lo existe? que va del programa? Y Es que extremista. no existe lo paranormal. No existe. Y negacionista también. Ahí está.
Eso Entonces, no existe reduccionismo. Es que es muy curioso porque no me has dado ni un ¿Quién lo argumento. demuestra? O sea, tú dijiste la carga de Hay la prueba está miles en de quien lo- personas, miles de Ojalá, sí, testimonios. eso. Me dijiste hace rato. Hay muchísimos testimonios y no todo tenemos que hablar de entidades Palacio demoníacas. Populum. O sea, A no ver, porque me todo vas- el mundo me vas a crea que una decir- cosa exista. Me vas a decir que el fenómeno de la shadow people, la gente sombra, es una falacia colectiva de millones de personas que yo creo que es el más fácil de presentar. Y que me mentirías si me dices que no has visto alguna vez. Pero eso no quiere decir que existan. Son cosas que ocurren en el ojo. Entonces, Se han ¿alucinaste? investigado a nivel óptico. Existen, pero no es lo mismo a decir, es el diablo. O sea, yo creo que ahí ya estaríamos Ahora, tocando también, otro, ¿qué te otro hace, ¿qué te terreno. hace experto? ¿Qué es lo que te hace experto? Que Hay tú no una- hayas podido Que tú comprobar digas, algo. No, o sea, no, eso es anecdótico. Ok. O tus estudios, bueno, Entonces, ¿para qué me preguntas si ya lo sabes? no. Yo te estoy preguntando, ¿qué te hace experto? No sé, tú O sea, dime, porque tú entonces. me estás Tú diciendo, dímelo. es que tú eres un experto. ¿Tú eres un experto? No. ¿Te asumes como un experto? No. Ahí está. Entonces, Pues ¿qué te da la entonces- autoridad de negarlo? Es el Entonces, no- momento. No te puede dar la autoridad de negar que existen estos fenómenos. Que tú no hayas podido comprobar algo no significa Ah, tú sí que lo no sea real. comprobaste. Yo me estoy Ninguno refiriendo de a ustedes ti. ha comprobado un fenómeno paranormal. Y tú tampoco has comprobado que no existen. La carga de prueba. O sea, no estamos. No es estamos- acerca de la ustedes son carga los de que- pruebas, ustedes son los que César. afirman que ¿Y existe acaso no es ustedes una- son los que afirman que existe lo paranormal. una ¿Dónde prueba está? o una Quiero un caso, documentación, un caso, una un prueba, una testimonio. evidencia. A ver, vamos a Que- un escuchar a Alex. testimonio. Bueno, es el escuchar a Alex. complemento. Es el complemento. Es el complemento, Claro. pero justamente es lo que da pauta a que se pueda investigar algo, ¿no? Entonces, ¿estás Claro, de acuerdo? desde luego. Y yo creo que la gente que nos mira en estos momentos en toda la República Mexicana se da cuenta de que dentro de los generadores de contenido está esta disyuntiva entre los que no creen por completo y ustedes que le dan seguimiento, al igual ustedes, que a lo mejor son más críticos del tema, pero que saben que hay algo ahí, que están los testimonios de las personas, que hay algo que no se puede explicar, que aunque para César nos ha dicho claramente que él ya le explicó. Sí, es que no existe una verdad absolutamente todo, absoluta. ¿no? Yo creo que no es ni blanco ni Claro. negro. Entonces, pues tienes que partir en el creer. Pues yo te creo. Y la que sea ciencia ha real o no, rectificado, bueno. la ciencia ha rectificado muchas veces sobre cosas que se creían Bueno, y la ahora ciencia ya no. decía que ser homosexual era una enfermedad. Y se decía que la Tierra era plana. ¿No? Entonces, Claro, exactamente, así es. Bueno, nos damos cuenta entonces que todo esto así, a este calor, pues siempre genera millones de visualizaciones en algunos canales. ¿De qué depende que un canal sea más visto que otro si ya nos han dicho que no depende mucho de la información? ¿De La qué depende? estrategia. La estrategia, porque todo, bueno, la dinámica de las redes sociales, tú tienes que entender para qué sirve cada red social. YouTube sirve para una cosa, Instagram sirve para otra, TikTok sirve para otra, los shorts, el video largo, cuánto dura, la retención. Tienes que empezar a saber leer todas las, para qué sirven las redes sociales y todas las cifras, ¿no? Entonces yo creo que depende meramente de la estrategia y sí del contenido Claro. de calidad, pero de calidad me refiero a técnicamente que esté bien hecho. Claro, tengo varios mensajes aquí de la gente que nos está mirando. Muchas gracias a todos ustedes por estar muy al pendiente. Y tenemos esta parte que nos dicen. La mayoría de la gente que se dedica a generar contenido en redes sociales ganan millones de pesos. ¿Es cierto? bueno fuera. Bueno fuera. Ya Te puedo quisiera. decir, y qué bueno que tocas ese punto, Sí. el proyecto Noches de Terror, que es un proyecto que lleva 6 años, Sí. no nos sirve como trabajo principal. Nosotros afortunadamente tenemos nuestros trabajos independientes y esto es un hobby. Es una comunidad que nosotros vimos que no había tantas y fue justo crear este espacio para que la gente desahogue sus inquietudes referente a estos temas, sus historias, sus Claro, sus Oscar, anécdotas. tú ya lo ves como un trabajo. No, lo es. Y vives de él. Yo sí, yo vivo de YouTube. Pero no todos podemos decir lo mismo. Yo sé, o sea, híjole, es que sí te puede llegar a generar muchísimo dinero, sí, pero también... ¿Pudiéramos hablar de millones de pesos? Ah, claro, hay creadores de contenido que Claro que generan... sí. ¿Del misterio? Sí, claro. sí, Sí. 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 Y yo creo Sí. que, sobre todo en el público hispanoparlante, es mucho más popular el contenido que tiene que ver con brujería, paranormal, ovni, todo esto. Hay un público muy en ahí nuestro muy, folclore. muy grande a comparación de otros Culturalmente estamos muy ligados con ese tipo de Sí. contenido. Si Somos te vas, una sociedad si- supersticiosa. Si te vas a Spotify y buscas este tipo de contenido en inglés, no lo hay, o incluso son creadores hispanos traduciéndolo a inglés. Entonces, Ya. Pero Ok. es interesante Mar. porque los que tienen millones de seguidores y que podemos nombrar personas en México que son considerados los youtubers más grandes, no están haciendo terror, están haciendo viajes,
están haciendo sorteos, están haciendo morbo de otra manera, completamente diferente. Entonces, yo creo que sí se puede ganar una buena cantidad en estos canales que son gigantes y están en multiplataformas, pero la realidad es que los que más ganan no es el terror, es otro tipo de contenido. Y ahí también habría que ver, perdón, qué tanto estás dispuesto a sacrificar tu credibilidad y tal vez tu ética para llegar a esas cifras, ¿no? Claro, muy bien. Pero a mí me llama mucho la atención que el tema, precisamente a nivel Latinoamérica, lo más fuerte sea fenómenos paranormales. Sí, lo es. Es increíble esto. Bueno, viene la Sí. cultura precisamente de por qué lo paranormal, o sea, ¿por qué preferimos ir a buscar a una bruja que a un psicólogo? Bueno, sí, ya partimos desde ese punto. Hace unos días estuvo en la República Mexicana y en específico en Ciudad de México, Javier Sierra, uno de los hombres considerados el escritor más influyente de Hispanoamérica. Lo entrevisté, le preguntaba sobre el asunto de los podcasts en España con la gente del misterio que ha tenido una penetración muy fuerte en la sociedad latinoamericana y me decían que en muchas de las ocasiones ellos consideraban que el tener este tipo de contenidos en redes sociales no era tan importante y nos damos cuenta que se quedaron relegados en Europa. Mientras Lorenzo Fernández, bueno, director de la revista Año Cero, nos decía, nosotros no nos involucramos y coincidía con Javier Sierra, cada quien por su lado, coincidía en esa parte. Nosotros no nos metimos a las redes sociales porque consideramos que no era serio. Vamos a dejarlo aquí, vamos a un corte y regreso aquí a Cara, la noche del debate, así que no le cambie, no se vaya, estamos completamente en vivo en el 3.3, Maussan Televisión 485 en Easy y muchas gracias por estar aquí muy al pendiente, estamos transmitiendo completamente en vivo. Esto es Cara, la noche del debate. Regresamos. Estamos en Cara, la noche del debate. Gracias a todos ustedes por continuar aquí en sintonía en el 3.3 Maussan Televisión hacia toda la República Mexicana, en televisión abierta, en Easy 485. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. He escuchado en muchas de las ocasiones, que cuando una persona dice ser generador de contenido, siempre se asegura que no es un trabajo como tal, que estás jugando, que no tienes una calidad en tu trabajo y aparte que lo haces prácticamente sobre las rodillas ese trabajo. Óscar, ¿por qué se da esa parte de discriminación hacia quienes hacen estos contenidos exclusivamente para Internet? Por ignorancia. Es meramente por ignorancia. Porque sí, en su momento, cuando, por ejemplo, los podcasts surgieron y se volvieron prácticamente uno de los principales formas de comunicar, Sí. que fue en la pandemia, pues se hacía a través del celular. Entonces prácticamente cualquiera podría hacerlo. Pero ahora en todos los creadores de contenido, que tú puedes ser creador de contenido de internet, de radio, de prensa escrita, o sea, el creador de contenido es de todos los De medios. todos, sí, en general. Ahora ya hay una especialización. Ahora tú rara vez vas a ver a un creador de contenido de YouTube o de internet haciendo trabajo con su celular. Ya tienes que invertirle. Entonces, quien maneja el término youtubero de forma despectiva es Está por totalmente ignorancia. Lo vemos por lo regular en muchos medios de comunicación que cuando quieren agredir a alguien, agredirlo sin agredirlo, es decirle, tú eres un youtubero como tú bien lo mencionaste. Y los mismos medios de comunicación son los que se roban la información de nosotros, o sea, son los que de repente yo veo que postean como ¿sabías la aterradora historia de la mujer perro de la UNAM? Y para mí es como, oye, si me das créditos de que a mí me llegaron esas historias paranormales, estaría muy bien, pero eso es lo interesante, que incluso los mismos medios tradicionales han pasado a YouTube. Así que decir que no es un trabajo es muy arriesgado, porque detrás hay hacer guión, hacer edición, montar un lugar para hacer la grabación y tener habilidades también para comunicar esta información. Claro, he visto que hay una industria ya del podcast, del video podcast, que tanta importancia ha cobrado, Alex.
Sí, totalmente, ha ido creciendo. Digo, el podcast no es un formato nuevo, en realidad existe desde aproximadamente mediados de los 2000, 2005, 2006 es cuando surge este tipo de formato, pero justo como bien comenta Oscar, a raíz de la pandemia se ha ido profesionalizando. Se le tiene que invertir en cámaras, en equipo, incluso personas. Ya no nada más se trata de una persona, sino hay un equipo técnico detrás de todo ello. Claro, desde luego, Oscar, porque ya no es cualquier tipo de cámara, ya es algo, incluso ya muchos están grabando en el formato de cine, Sí, para podcast. Incluso las mismas televisoras están optando por irse a las redes sociales o empezar a tratar de crear contenido a través de las redes sociales, porque también no nada más hablamos de una profesionalización, sino también hay un incremento en el valor comercial. Ya no te sale lo mismo meter un comercial en televisión que te salía hace Y no 15 o 20 mismo años. impacto. Y ya no tienes el mismo Porque impacto. la gente confía más en el creador de contenido que no está inmerso en una empresa grande. Sí, porque existe también un estigma. Ujú. Sí. La televisión cometió muchísimos vicios, ¿no? La televisión traicionó al público porque se volvió, o los comunicadores se adueñaron del micrófono y nos los empezaron a vender como si fueran una verdad absoluta. Y hoy vemos a muchísimos comunicadores que tratan de irse al internet Claro. y son totalmente repudiados. Incluso, por ejemplo, las últimas cifras que sacó Reuters Institute dice que apenas un 35% en promedio de la población mexicana se informa a través de la tele, mientras que cerca del 80% lo hace a través de las redes sociales. Claro, esto nos daría un indicativo entonces por qué es importante el contenido de lo paranormal o del tema de los ovnis que está en los primeros lugares. ¿Será por eso? Sí, porque es algo que va muy en nuestras raíces, como lo platicamos al rato, es un tema muy cultural, o sea, desde que tú ves las tradiciones de Día de Muertos, Sí. es algo que está tan presente y tan profundo en la sociedad mexicana en específico, pero que hay cosas parecidas en Latinoamérica, te das cuenta de la relación que tenemos con la muerte como sociedad, como cultura, como folclore. Entonces sí es un contenido muy importante, un tema muy importante, sobre todo en esta región, si quieren hablar de Latinoamérica en general. Claro, muy bien. En tu caso, Marco, nos damos cuenta también que hay una profesionalización en la generación de contenido en tu área. Estar en la alta montaña, estar entre los volcanes y buscar esas historias que siempre nos llaman la atención. Bueno, te mencionaba hace rato, sí he sido víctima de plagio, inclusive han llegado a vender material mío. O sea, me ha costado mucho el trasladarme a esos lugares, el estar ahí invertido. O sea, mucho tiempo la realidad de las cosas es que vamos como investigadores a sufrir las inclemencias climáticas, a arriesgar nuestra vida para que precisamente otros tomen nuestro material e inclusive lo llegan a vender. Y te digo, canales objetivos, desgraciadamente no. O sea, esto yo lo veo más por este lado de que se empieza a viciar la investigación profesional. Claro. O sea, ahorita nada más estamos más enfocados en generar seguidores, generar contenido, porque debes de manitas ser muy arriba. constante, claro. ¿No? Los likes. Claro, y no podemos ser Sí. ciegos. La verdad es que las noticias sensacionalistas en Internet son lo que más prende. Justamente lo que decían del clickbait, que no es lo mismo poner, hay un fantasma que se aparece aquí, La Llorona se aparece en esta estación del metro. Cuando tanta gente pasa por esa estación y entonces las personas ya cliquean en una curiosidad por saber Si no si es estuvieron cierto, cerca de la Llorona, si ¿no? estuvieron cerca, si pasó algo por el Claro. estilo, o si tal vez, la próxima vez que pasen por ahí, la ven. O Claro. simplemente Sí, por Oscar. morbo. O por entretenimiento. Simplemente por el morbo y por entretenimiento, porque no hay que olvidar también de que es una forma de entretener. Claro, desde luego. Muy bien. César, Dime. tú no le tienes miedo a los Shadow People, ¿no? A ellos no les tienes miedo. Y no existe pero- el fenómeno paranormal. Claro, pero sí le tienes miedo al Shadow Ban. Ah, por supuesto. Sí, hay cosas Claro. que sí dan miedo y ¿Cómo que que te ocurren. da miedo? A ver. ¿Que me da miedo? Pues que atrasen el pago de YouTube como acaba de pasar. Hace poquito todos pasamos por eso, ¿no? Entonces, Claro. pero sí me gusta hablar también sobre este tipo de cosas que suceden o nos suceden como creadores de contenido, que si nos plagian, que si no. Y la verdad,
En mi caso, pues me tocó pasar igual, ¿no? Como a ti, de la televisión a este tipo, las redes este sociales, medio. y luego regresar a la Y tele. luego regresar. ¿Y sabes qué? De repente me he dado cuenta que no pasa muchas veces de que alguien que haga contenido llegue a la televisión y se quede. O sea, no es lo mismo, no Hay es el mucho mismo medio, talento. los tiempos, las maneras, sí, claro. Claro, yo me he dado cuenta que hay mucho talento, hay gente muy talentosa Claro. en las redes sociales, gente que si no estuvieran las redes sociales no hubieran surgido nunca, porque sabemos de antemano que si no tenías una relación en una estación de radio, un periódico, Así una es. revista, Es muy no difícil podías entrar. acceder Y estoy simplemente. segura también de que tienen ustedes, como parte de la vieja escuela, mucha más libertad de hablar de ciertos temas o al menos elegirlos. A Claro. pesar de que las redes sociales no podemos decir palabras porque es la verdad, muchas veces nos tenemos que decir, en vez de decir matar, la desvivisión, que puede Sí, que se ha sonar vuelto- Bueno, se ha terrible. vuelto en han unas surgido nuevas palabras palabras. raras, sí. Sí. Han surgido nuevas palabras a partir de La las redes munición. sociales. El meme. ¿El qué? El meme. El meme es una forma de lenguaje. Es una Sí. cultura Por ya ejemplo, totalmente. ahora en X, ¿no? Los tweets. Ahora los tweets, por ejemplo, en términos políticos, es el nuevo telegrama. Exacto, Tú estás sí. esperando Sí, sí. a una declaración de un presidente que lo haga en X, cuando antes se mandaba fax, ¿no? Así Pero es. ahora su declaración oficial es a través de O lo X. transmitían en las noticias, exactamente qué decía el Y presidente. tú lo agarras y lo pones. Claro, bueno, creo que el ejemplo más claro de esto es Donald Trump. Que Sí. todos los medios están esperando que lance qué tuitea. en su red social o en X. Lo que para acaba de ver. pasar con el Papa. Las primeras declaraciones de todos los presidentes o todos los mandatarios fueron a través de X. Exactamente. Entonces ya se convirtió hasta en términos políticos en una herramienta fundamental de comunicación. Y Es la hasta comodidad cierto de la protocolo, ¿no? inmediatez. Ok. O Es sea, como tú prácticamente dices, o sea, César. en un protocolo, o sea, si pasa por ahí, quiere decir que es oficial. Porque Exacto, porque ya está la palomita, ¿no? La de Ah, verificación. cierto, Si la no está verificación. verificada, entonces ya le dudas. Exactamente. Exactamente. O sea, ¿hasta dónde ha O llegado? sea, vemos que hay La una importancia, evolución dentro de Pues las redes sociales. Ya no es solamente para principiantes y vamos a ver si funciona o no funciona. No, hay una industria ya muy fuerte, Claro. al menos en el tema de los fenómenos Y paranormales. corre un grave riesgo. ¿Cuál? El querer controlarlo. ¿Cómo se puede controlar? X, ¿quién lo compró? Ah, bueno, Elon Musk. Y hay cierto contenido y ciertas declaraciones que te las restringen. Sí. Y esto, pues, ¿quién lo compró? ¿Y por qué lo hizo? O sea, también hay un intento por querer controlar las redes sociales. Y justo regresando Sí, al tema Mar. paranormal, Sí. creo que el hecho de que también todos tengamos acceso a la información, acceso a un teléfono celular y podamos grabar cualquier cosa, también se ha democratizado el tema de exponer fenómenos paranormales y desgraciadamente también el tema de inteligencias artificiales que generan contenido que hasta nosotros nos quedamos como, yo juraba que esto era real. Se hizo muy viral el video de un canguro en un canguro de aeropuerto. apoyo. Ah, sí. Ah, es cierto, sí. Muy La bonito, verdad- Creo además. que es un ejemplo clarísimo, ¿no? ¿Eso? Sí, claro. Que todos pensamos que era real porque se veía, ahora sí que se veía tan tierno el canguro que dices, ay, es cierto. Y era inteligencia artificial. Entonces las cosas se están poniendo más difíciles ahora. Claro. Ahora ya no podemos referirnos únicamente ni al testimonio ni al video. Tenemos que verlo de primera mano porque ya podemos caer en el... Pero tema de que nos entonces estén yo creo que engañando. será ahí muy Pero importante, esa es labor de César, cada persona. Marco, que cuando lleguen esas historias, estar en el lugar de los hechos. Claro, pues la labor de investigación era lo que te mencionaba. O sea, ahorita estamos también peleando con la manipulación de los medios, bien lo dicen. O sea, antes era la televisión, bueno, creíamos todo lo que ocurría en televisión, nos trasladamos a las redes y viene la libre expresión. Ahorita viene precisamente eso, el tratar de controlar todo lo que está ocurriendo. Y nosotros como investigadores, te voy a hablar de la temática OVNI. Sí. Yo puedo mostrar un video y la realidad, ¿contra qué nos estamos enfrentando? ¿Contra videos manipulados o creados por inteligencia artificial? Malinterpretados también. ¿Mandé? Malinterpretados también. O sea, de que tú ves una cosa y dices, es que se trata de un portal dimensional, cuando es un brillo o algo. Yo creo que ya la veracidad ya radica en el personaje que da la noticia. Antes, si salía una noticia en X televisora, automáticamente se ponía como verdad. Ahora ya es, les pongo el ejemplo, si sale un video ovni, ¿con quién o con quiénes son los primeros periodistas con los que vas? Desde luego con Jaime Maussan. Bueno, pero ¿qué O ocurre? el paranormal, ¿con quién es el que vas Pero es tú? algo que se ha ¿Cuáles son? ganado. Pero ya radica Hay la una credibilidad referencia, ¿no? en la persona, Y ahí ya te no va. en el medio. Pero es Sí. mucho más importante sí. que cualquier persona tenga la capacidad de ellos decidir. El criterio. El criterio, El criterio propio.
y no impuesto porque una persona nos diga yo soy investigador, yo soy experto. No, Porque es vimos muy peligroso. investigadores en la televisión que de repente andaban teniendo espadas de Drácula, una cosa muy extraña, y de repente unas cosas muy interesantes que la televisión nos daba como verdaderas. ¿Cuántas veces no nos juntamos en la tele, nuestra generación, a ver este tipo de secciones en la tele donde mostraban evidencia paranormal? Bueno, pero Evidencia ¿por qué ovni. puede Claro, ser, Marco. ¿por qué puede ser expuesto esto? O sea, eso sí, ¿por qué lo permiten? A lo que iba y que no me dejaron terminar es Perdón, nosotros como investigadores llegas a subir, y te digo, nos ocurrió, llegas a subir una evidencia que esté más pegada, que se pueda demostrar, y te tiran el video, o sea, no lo puedes subir. Estaban hablando precisamente de los sonidos, es un ejemplo, que emitían las naves de Edward Billy Mayer. Automáticamente, un ovni que se suponía que era real, que tenía este sonido, Bueno, que ya era una nave. Que ya no era una nave, dejaba. ya no era ovni. Un ovni. Bueno, No, ya era una nave. Ya, Porque bueno, esta nave, verificada. nave, Sí. nave, Ok, ¿pero nave. qué tenía el sonido? ¿Qué? Bueno, era un sonido que estaba corroborado, que estaba supuestamente comprobado, que era oficial, que emitían estas entidades Sí. o estos objetos que nos visitaban. Entonces, automáticamente, un video que subían con estas características era bloqueado. ¿Por qué? Precisamente. Ahora, todo lo que están permitiendo, me dices, bueno, la espada de Drácula, etc., etc. ¿Por qué lo permiten? Bueno, porque viene la desacreditación para los trabajos profesionales. O sea, es parte de eso, la manipulación de los medios. Ok, ¿a alguien le conviene que este tipo de información siga creciendo, los fenómenos paranormales, o es producto, como ustedes ya lo han dicho, del interés de nuestra sociedad al siempre estar en esos vínculos directos con esos temas de las otras realidades? Definitivamente es tema totalmente de la sociedad. O sea, No la es de que alguien lo controle o que lo manipule. No, y sobre todo con estos temas tan subjetivos, como he comentado desde un principio. No se puede desacreditar totalmente, pero tampoco lo puedes validar y dar como una verdad absoluta. Entonces, es justo más darle herramientas a la gente para que Entonces cree sus aquí viene, criterios. aquí Claro, viene ya el César. punto donde el público va a escoger quién quiere que le dé esa nota. ¿no? Exacto. O sea, Claro, que era lo que mencionabas, Oscar. Claro, ya radica en el personaje que te da la noticia. Si sale un video paranormal, ¿con quiénes tú vas? ¿Ya no vas con el medio o vas con la persona? Si lo tenemos en México, De cabeza. en el tema del fenómeno ovni, tenemos a Jaime Maussan. Pero en el tema paranormal, ¿quién sería la cara visible en estos momentos? ¿Un investigador con una trayectoria larga o alguien del mundo de las redes sociales? ¿Quiénes serían en este momento? Yo diría Antonio Zamudio, definitivamente. no. Sí, claro que sí. Ya le tocaste. Y luego, dicen, se te salió, se te salió. O sea, en Antonio serio. Zamudio es uno de los mejores investigadores paranormales que se ha mantenido escéptico. O sea, en todo te momento. convence sus truquitos para que... ¿Cuáles truquitos? Oye, qué malo que no vino, porque pues, no me gusta hablar mal de la gente y ¿Cuáles decirle las cosas de truquitos? frente. El hecho de que tú no estés de acuerdo tal vez con algunas de sus investigaciones y que no te has adentrado al tour insólito del que ya te invitó y no has querido ir, en donde él de manera fehaciente Mira, comprueba cosas. mejor lo voy a platicar cuando él venga porque ya le estuve diciendo a Johanna ciertos detalles, así que... Ok, bueno, vamos a esperar. Yo Bueno, creo que tú, se para ti, defienda Marlo, eso. sería Antonio Zamudio. Yo no sé, yo no- Para ustedes, ¿quién sería como una cara visible de los fenómenos paranormales? Es una muy buena pregunta porque yo no lo haría tanto por casarme con una persona, con una cara, sino, y por ser un tema tan subjetivo, pero si tuviera que elegir uno, definitivamente yo creo que también sería Antonio. Para ti, Alex. Concuerdo que es Antonio Zamudio, pero también Sí. definitiva, mira, aquí va a depender de la persona, de con quién se sienta más en confianza, Claro, quién le ha claro. demostrado más, quién se ha ganado esa confianza, ¿no? En no mintiéndole o tal vez de alguna manera demostrando pruebas que pues a esta persona la convenció. Y a mí en lo personal, yo Alex te puedo decir que Antonio Zamudio es una persona que no se la vive diciendo cosas tan disparatadas como en otros medios sí lo han hecho. Ok, Yo, perfecto. yo no separaría nada más, sí me Oscar. gustaría, Sí. yo no separaría a quién le haces más caso, a uno de aquí o uno de acá, porque me parece que la forma de comunicar nada más varía entre las plataformas, pero por ejemplo hemos visto a mucha gente de la televisión que migra a las redes sociales y así como es repudiado acá, es repudiado acá. Entonces yo creo que radica en el personaje, esté donde esté. Ok, Esté donde esté. perfecto. Aquí creo que nos ha quedado muy claro que hay una trayectoria, que lo que tú mencionas, que cuando se van a redes sociales puede beneficiarlo o
puede simplemente no beneficiar, o sea, que quede así igual. Y también nos queda claro entonces que los relatos que ustedes hacen son eso, relatos, nada más de lo que llega de las personas y en algunas ocasiones llegan... Es un y con- espacio para la comunidad. Ok, para que la gente pueda expresar aquello que le ha ocurrido. Correcto. ¿Qué tanto valor le dan entonces al testimonio de las personas cuando se los mandan por escrito o les mandan un audio o un video? Mira, yo no te voy a decir que lo creo al 100%, pero también siempre he hecho este comentario de no entendería el por qué buscarían mentirme, el tratar de engañarme, sobre todo porque te digo que son de forma muy anónima, un nombre y tal vez a veces algún apellido, pero no más allá. Entonces, creo que no creerlo al 100%, pero tampoco tratar de desmentirlo de inmediato. Claro, muy bien. Estamos prácticamente ya en los últimos minutos de cara a cara. Vamos con los comentarios finales, pero me gustaría también aclarar este punto. ¿Se puede vivir al 100% generando contenido de fenómeno paranormal? Ah, claro. Y hay muchos ejemplos. Sí se puede. Sí, sí, claro. Es una industria. Sí, Hay una profesionalización. sí. ¿Por qué entonces mucha gente los agrede? ¿Por qué mucha gente los minimiza? Porque creen que solamente es sentarte frente a una cámara a hablar, pero no saben todo el trabajo que hay detrás, que son horas de investigación, horas de redacción, porque si bien nos mandan las historias, muchas veces no están bien escritas y no puedes sentarte a leer algo mal escrito. Entonces tienes que pulir esos textos, después sentarte a grabar y después sentarte a editar. Entonces es un trabajo muy grande detrás y no ven eso y solamente dicen youtuberos. Por ignorancia. Por ignorancia. Claro, desde luego. Muy bien, César. Dentro de tu experiencia, cuando inicias tu programa, no había ese boom de los videopodcasts como lo hay al 2025. ¿Qué evolución has visto desde que tú inicias en esa primera transmisión hasta este momento? Bastante grande. Y de hecho, yo hablaba de evolución, que también debe de haber cambios, donde uno mismo también va creciendo y va haciendo cosas, no sé, tal vez no diferentes, pero sí un crecimiento, ¿no? Eso es lo importante. Y sí ha sido tan diferente, de tal modo que lo que se hizo en ese momento ya no es completamente como lo que está haciendo Claro. ahora. Y el podcast es una industria que, bueno, digo, tú y yo cada rato nos invitan a podcast porque es lo que está ahorita de moda y es lo que se va a hacer. Claro, tenemos en esta parte también que nos damos cuenta, Marco, Oscar, la situación de que en muchas de las ocasiones no se habla o no se critica o no se cuestiona el caso, sino el personaje. Está gordo, está flaco, está pelón, está chaparro. ¿Eso está bien dentro de los fenómenos paranormales, Bueno, Marco? vienen temáticas a criterio, precisamente, o sea, a cómo te caiga, a cómo te enfoques, a las proyecciones que llegamos a tener, conforme quién está expresando. Cuando existen los adómines es porque no hay argumentos ¿Mm? de peso, ¿no? O sea, cuando ya se empieza a criticar el físico es porque no tienes, te quedaste sin argumentos. Es que siempre se tiende a hacer a estereotipar al personaje. Y yo creo que pues eso ha venido desde siempre, la televisión y ahora las redes. Es que como que pasan vicios. Pero de uno a otro. ¿será que se le critica a ese generador de contenido porque le va bien, porque tiene buenos números? También puede ser. Sí, ¿Podría ser? Claro que hasta, sí, hasta- siempre. hasta entre generadores de Es decir, contenido se tiran. Es tirarle al que está más arriba, al Sí, que le va y- mejor. Sí, es como una costumbre, una ¿no? señal de que te estás posicionando va a ser justamente eso, que te empiecen a tirar lo que le llaman hate, ¿no? Ok. Y hay quienes basan su contenido en tirar hate. Claro. Exactamente. También. Video reaccionan a diferentes cosas y lo único que hacen es tirar hate y tirar Pero hate. si hay una videoreacción, quiere decir, y por eso ya YouTube puso sus reglas, unas nuevas Sí, reglas sobre ese acaba de asunto. salir eso. ¿Será que están plagiando el contenido de alguien? ¿Pudiéramos considerarlo de esa manera a una videoreacción? Porque en muchas de las ocasiones, como tú bien lo mencionabas, al principio es pues así nada más hacer un comentario, levantar un dedo, una mano, hacer una mueca y hasta ahí se quedaba todo. Así es. Bueno, todavía lo hacen y no tan, y bueno, bien descarado. Hay quienes reaccionamos, pero ante un caso, y aquí es por el caso, ¿no? Yo a veces en algún momento cometí el error de decirle a alguien su físico, del cual me disculpo, pero ya ¿A no quién lo fue? hago. ¿Quién fue? A lo Marcito. Discúlpame, Ok. Marcito. Pero entonces tú has caído en eso, César. Sí caí, pero como te digo, rectifico. Cuando me he equivocado, pues lo digo, ¿no? Pero sí, o sea, hay que irse al análisis de la nota. O sea, es lo que yo hago, analizar el fenómeno y ver dónde puede estar el error o dónde puede estar Claro. la solución. Oscar. Yo creo que, híjoles, que si hay unos que nada más se la viven reaccionando a esos videos y es quizás una nueva forma de plagio. Yo creo que
estos conceptos que tenemos de la vieja escuela con las nuevas formas de comunicar siempre se van modificando, ¿no? Por ejemplo, las cámaras. Pues pasamos de cámaras que eran enormes y Y muy cuánto pesadas, pesaban, claro. y ahora es esto, Súper ¿no? chiquitas, Entonces sí. siempre va cambiándose, vamos tirando conceptos y creando nuevos lenguajes. El meme es un nuevo lenguaje. Desvivir. completo. Desvivir. El líquido vital. El que líquido vital. antes en mis tiempos se utilizaba para el agua. Ahora se utiliza para cuando se tiene que mencionar la Entonces sangre. vas empezando a modificar el lenguaje y se está creando hasta un lenguaje nuevo, el tweet, ¿no? Ya todos identificamos que es el tweet, pero hace 10, 20 años, ¿qué era eso? ¿No? Y el tema del plagio o el hacer contenido en base a un contenido ya existente, creo que sí está muy implícito en el ámbito de historias paranormales, investigaciones. ¿Por qué? Porque partimos de algo que nos están dando, no son contenidos originales, no son contenidos que nosotros estamos escribiendo. Entonces sí, creo que, pero una cosa es que tengamos ese contenido de una manera de análisis, de relatos, a que llegue una persona y diga, lo reproduzca totalmente como estaba originalmente. Entonces sí hay que discernir un poquito ahí en esos temas. Claro, muy bien. Perdón, Sí, quería también César, decir, sí. a completar con esto, porque luego la gente dice, a mí, por ejemplo, me dice, ay, pues haz tus propios fantasmas. Bueno, si yo no creo en el fenómeno, entonces les digo yo, o sea, que haga mis propios fraudes, pues no queda conmigo, ¿no? Entonces, definitivamente no me voy a prestar a eso. Nunca lo hice ni lo volvería a hacer. Van a ser creadores que basan su contenido en eso. Ok, Y sí. la pregunta es válido eso? Existe el ARG, que son precisamente casos Sí. completamente falsos, como el de Carlos Name y demás, donde muchas personas de verdad creen que es verdad y creen que está pasando algo paranormal, y ellos siguen monetizando ese contenido prácticamente como si fuera una novela paranormal. Así y la es. pregunta es, ¿qué tan válido es crear ese contenido? Y muchas Lo veces justifican, no dicen entretenimiento. que es algún tipo de cosa ARG, porque entonces se pierde como una magia. Más bien, Exacto. queda en el espectador decir, ay, por favor, o sea, esto se ve falsísimo, pero me está entreteniendo. Sin embargo, hay ARGs, incluso uno inició en Twitter que decía que el sol en algún momento se iba a apagar. Y hubo mucha gente que creyó que era completamente verdad. ¿No? Y también lo peligroso es Bueno, cuando sí, pero involucras sí se va a pagar dentro de 4.500 Sí, millones de años, ¿no? definitivamente. Pero también otro punto bien importante es cuando abordó a personas que ya no se pueden defender, que aseguraba cosas de esas personas. Hablo específicamente del caso de las sirenas de Cantinflas, que creo que ahí fue cruzar la línea. ¿Pero qué, no fue cierto eso? ¿No? ¿Cómo, ¿Sirenas? ¿Cómo compruebas? ¿Tú crees todo, que sí verdad? fue Cantinflas ¿Tú sirenas? crees todo, verdad? Mira. Yo creo que es esta pregunta de si es válido o no es válido. A lo mejor no es válido para ti, Para mí, exactamente. pero mientras sea válido para YouTube, se puede hacer. Y ese es Bueno, a ver, aquí hay algo, acabas de mencionar algo bien interesante. No recuerdo si fue el año pasado o hace 2 años, se hizo un estudio, no recuerdo el nombre, pero fue en Europa, para ver cuál era el contenido que le servía a YouTube para seguir promocionando el mismo contenido de YouTube. Y resulta que eran los fenómenos paranormales, y con los temas como la Tierra plana y los Ay, la reptiloides, Tierra que son los plana. 2 temas que por lo regular para la mayoría de los generadores de contenido no se puede hablar. Y YouTube utilizaba esos 2 contenidos, esos 2 temas, para atraer más gente hacia su plataforma. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De que hay una doble moral en las redes sociales? totalmente. Sí. Totalmente. Como en todos los medios. Negocio, pues es negocio nada Mientras más. haya dinerito, Pues sí. se va a hacer lo que se tenga que hacer. Claro, muy Sí, bien. si hay, Sí. si hay un creador de contenido que produce muchas vistas y lo hace, pues entonces Lo vas vas a a dejar promoverlo, cable, vas a lo que quieras. promoverlo, ¿no? Sí. Lo vas a dejar. ¿Cuánto se le criticó a MrBeast por lo de Chiapas, lo de Yucatán? Lo de la ¿Y ve? zona arqueológica. Lo de la zona arqueológica, y ve, ¿le afectó? Pues no. ¿Le afectó a la zona arqueológica? Menos. Entonces, todo el mundo salió ganando. Claro, desde luego. Muy bien, tenemos entonces, dentro de esto, para ir ya cerrando este programa de Cara a Cara, la noche del debate, que hay realmente una industria de el videopodcast o de generadores de contenido del misterio, en general, abordando fenómeno ovni, abordando fenómenos paranormales en general. Hay una industria ya, profesional. Sí, claro. Con equipos gigantes detrás. O sea, la gente no tiene ni la menor idea de todas las personas que hay detrás para crear un contenido. 10, 15 personas. 10, 15 personas. O sea, está tu host,
está el editor, está la persona que arregló las cámaras, la que iluminó, la que puso los focos, la persona que después va a subir la miniatura, la que va a crear todo el contenido en redes sociales. No tienen la menor idea de la cantidad de equipo que hay. Y de hecho nosotros somos mega indies. Nosotros Sí. somos Porque hombres orquesta. Somos hombres orquesta que todo hacemos y a veces es complicado que los creadores que pueden ser individuales compitan contra esos monstruos que ya es una industria gigante. Totalmente. Claro, pero poco a poco va avanzando al menos en la República Mexicana, y creo, Oscar, que México es punta de lanza en cuanto al podcast, tanto en Europa, hablando de misterio, como para toda Latinoamérica. ¿Cuántos creadores de contenido, hablando específicamente de los podcasts de Europa, adoran México? Porque es su público principal, sobre todo de España, por ejemplo. Claro, Es su y yo público ponía el principal. ejemplo que ponía hace 2 bloques atrás, que mientras los investigadores reconocidos que escribieron, que recorrieron prácticamente todo el mundo, no tienen presencia en redes sociales. Y si la cierto. tienen, es un mínimo. Es Es cierto. un mínimo. Vemos a personajes tan importantes que sí venden millones de libros, pero no tienen presencia en redes sociales. Si no tienes presencia en redes sociales en la actualidad, actualidad, 2025 no existes. Exactamente. Hoy me daban un dato, hoy en la tarde me daban un dato acerca de los que están ahorita, que venden libros, que son muy importantes en Europa, pero que en redes sociales de un 100% tenían un 27% nada más de presencia en redes sociales a nivel mundial. Es decir, nada. Nada. Así es. Porque se toma en cuenta a partir del 58% hacia arriba. Tienen el 27%, pero mientras en la vida real venden muchos libros, pero en vida digital no. ¿Cómo debemos de Es entender eso? una especie de paradoja, ¿no? Claro, desde luego. Y tienes razón, fíjate que ahorita Jorge Majos acaba de sacar un libro y se está vendiendo, reeditando y todo, y no tiene presencia en redes sociales. Que una cosa Pero no habrá está peleada que- con la otra, ¿eh? No, pero creo que hasta hoy día como que es una especie de analfabetismo, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de que no muevas tú tus redes sociales. O sea, ya es parte de tu trabajo. Es lo normal Promueve- ya. Sí, es lo O sea, normal. Y ahora yo vemos a la recuerdo- inversa, muchos creadores de contenido han sacado libros, entonces... Y son éxitos. Sí, Fíjense, sí. otro dato ahí, cultural, que me daban apenas hace la semana pasada. Una de las más grandes editoriales en la República Mexicana me decía que mientras un autor con una trayectoria larga, solamente autor dedicado a esta cuestión de los libros y no presencia en redes sociales, en una presentación metía a la mejor 15 personas, un youtuber metía a 1,000, 1,200 personas. Es algo tremendo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Transformarse la industria, transformarse el mundo, abocarnos todos a las redes sociales, porque de repente pareciera que todos los jovencitos ahora quieren ser youtubers. Sí. Todos los jovencitos quieren ser tiktokers. Todos los jovencitos quieren dedicarse a las redes sociales. Y si esto va así en un futuro, no vamos a tener Oye, doctores, Johanna, ¿qué no pasó con la arquitectos, no vamos a tener industria gente. del doblaje? ¿Qué ¿Qué pasó? pasó? Metieron youtubers a hacer como actores de doblaje, o sea, desde cero. O sea, el youtuber, aunque como tú dijiste, de repente es peyorativo, en algunas ocasiones como que, ay, el señor youtuber, porque es reconocido. Claro. O sea que también habrá esa posibilidad. Yo creo que también más que nada es por las cualidades y sí, cualidades de las personas, no tanto porque sea o algo. Claro. Sí hay el plus, ¿no? Pero sí hay el no, plus. no es la... Pero Yo también creo- están por ahí. yo creo que en la actualidad ya pesa más cuántos seguidores tienes Ah, sí. que el talento. También no nos podemos bueno. hacer tontos. Y Creo no, que- pero tampoco podemos generalizarlo. O sea, sí hay casos aislados. En mi pero- generación, cuando yo estaba en la universidad, decían los profesores, quien no sale en la foto no existe. existe. Quien no sale en la televisión no existe. Ahora ese discurso ha cambiado. Quien no tiene una red social, la que ustedes quieran, simplemente no existe. Sí, lo que pasa es que las redes sociales son las benditas redes sociales, en su momento se dijo, empiezan a cometer los mismos vicios, pero pasó con la música, ¿no? Del acetato, pasamos al CD y pasamos de la guitarra No, o espérate, tipos fue de guitarra. el cassette El también. cassette. Entonces, si no hacías tú tu mismo tu transición, Claro. incluso si tú tenías una banda, pues tenías que ir a una disquera, ahora ya no. Así Ahora es. basta que tú lo puedes grabar desde tu casa y subirlo a Spotify, ¿no? Pero se empiezan a copiar varios vicios, malos, buenos, depende de la interpretación. Claro, muy bien. Esta pregunta es para los 6. ¿Hacia dónde vamos en las redes sociales en cuanto al misterio? Pues yo creo que por lo menos aquí en Latinoamérica y en México se está posicionando como uno de los contenidos más vistos
y pues que también desafortunadamente se presta mucha charlatanería, a muchas cosas ahí medio peligrosas, pero pues al final del día es un contenido que está ahí, existe y es muy consumido, es de lo más consumido. Claro. Estadísticas que salieron hace 3 meses por parte de la Iglesia Católica, tanto en México como en Europa, aseguraban que se ha incrementado el número de personas que necesitan un exorcismo. Uf. Se ha incrementado esto. Cuando yo los cuestioné, esto me lo dijo apenas hace unos días un sacerdote exorcista, me decía que por todas las pociones, todos los rituales que hay en las redes sociales. Entonces, debemos de tener un compromiso también con el auditorio, Eric. Sí, definitivamente hay que ser cuidadosos con la información que presentamos y sobre todo tener este criterio de poder decir que puede ser peligroso y que no. Yo creo que el tema de dar una evolución a los temas culturales y que están en el folclore, como por ejemplo La Llorona, es una leyenda que está en México desde la siglos. colonia. Claro. Tal vez hoy nuestras generaciones tienen otros espectros, como La Mujer Sonriente del Metro, yo creo que es el más representativo, ¿no? Entonces es una evolución que definitivamente se está dando, se va a dar, pero sí hay que ser cuidadosos con algunos temas. Claro, César, cuando nosotros éramos niños nos asustaban con el coco. No, mi abuelo se peleaba, espérense. mi abuelo se peleaba machetazos con el diablo en el cerro, ¿no? Por eso, pero era el coco. Ahora, Mar, nos damos cuenta que ya los niños no se asustan con el coco, ni con el sombrerudo. Ya no es nada ya no. fácil, ya no es nada fácil asustar a los niños. Es algo muy curioso porque incluso hubo una caricatura muy perturbadora por ahí, el Scooby-Doo Toilet, que la verdad yo digo, ¿cómo los niños pueden ver esto y no se perturban en lo absoluto? Porque también ellos están recibiendo mucha información. O sea, es terrible ver cómo de repente los niños están en TikTok a tan corta edad y viendo cosas paranormales. O sea, es curioso porque incluso parte de mi audiencia también son niños. Y de repente que me comenten, Mar, es que yo vi este video en TikTok, cosas por el estilo, también me hace sentir una responsabilidad también grande de decirles, oigan, estos son relatos paranormales que les pase a la audiencia, pero no se me sugestionen. Un dato que viene incluso desde Juan Ramón Sáenz, que incluso cuando él daba sus llamadas decía, esto está pasando nada más aquí en cabina, familia, y con la llamada. Allá afuera todo está bien en su casa, todo está perfecto. Pero esto que mencionas de que hay más casos de exorcismos, digo, tal vez también es un poco la sugestión. O sea, alrededor de 5 podcasts del top 10 México son terror y que son relatos paranormales de todos tipos. Entonces nos habla también de cómo el público mexicano, el público latinoamericano está consumiendo. Es algo que está en nuestro ser. Está en nuestro ser. O sea, sí. Claro, desde luego, sí. César, ¿cómo podemos entonces interpretar esos números? Que, la divulgación de la ignorancia está, pero a tope, ¿no? O sea, y acaban de mencionar al mismo divulgador de la ignorancia, los 3. Y Zamudio has hecho un buen trabajo. La divulgación. Estuvo directo. Yo creo que el micrófono es un arma. Y como decía el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y como creadores de contenido en cualquier plataforma, tenemos que asumir esa responsabilidad y no irnos por la tangente. Claro, desde Hay periodistas que hacen montajes, ¿no? Claro. No se vale. Pues hay de todo. Hay de todo realmente en las redes sociales. Muy bien, Marco, ¿qué le faltaría entonces para que en México podamos tener realmente contenido de valor, contenido que nos ayude a entender lo que está ocurriendo en determinados sitios? Investigación profesional, Johanan. Yo creo que nos debemos de enfocar más en la investigación profesional que en dar un espectáculo, ¿no? El compartir, en hacer show, digo, pues no va por ahí. Cualquiera ahorita con un teléfono celular puede estar generando contenido y sus cartas, ¿quién lo avala? ¿Qué lo está respaldando? Digo, eso es lo que tenemos en nuestra contra. O sea, me decías, ¿cuántos investigadores serios ahorita de la temática OVNI hay? ¿Cuántos investigadores de campo hay? Claro. ¿Cuántos investigadores de lo paranormal de campo hay y que se basen en una metodología científica? No, ya son los menos. Bueno. Y lo que nos damos cuenta es que en la evolución de la investigación en general del misterio, va ganando más los fenómenos paranormales porque pareciera, y lo vemos, que está de moda. Es más amplio. Mientras la investigación OVNI, que lo veíamos en la República Mexicana con diversos compañeros, no existe, no hay. Algunos porque ya fallecieron lamentablemente, pero muchos otros simplemente ya no se hace la investigación. ¿No? ¿Qué está pasando, César? ¿Ya estamos cansados? ¿Estamos viejos? ¿Estamos grandes? Estamos teniendo nuevas herramientas. Sí. Y desafortunadamente el fenómeno OVNI, que se acaba de cumplir otro aniversario más del Día Mundial del OVNI, empezó mal.
Empezó mal desde las siglas, desde los avistamientos, desde respaldarlo en algo que pudo no haber existido. Yo mandaría más el día OVNI al avistamiento de Kenneth Arnold que al estrellamiento de Roswell. Digo, para mí, ¿no? Que estoy en estos fenómenos, creo que lo de Kenneth Claro. tenía más fundamento porque estaba todo eso. Muy todos bien. los detalles. Pues ahí está. Pues les pido ahora un último comentario de favor para ir cerrando este aspecto, que la gente entienda la parte de los generadores de contenido, que realmente es un trabajo, es una profesión, y que no se siga mirando entonces el trabajo que ustedes están realizando como algo despectivo. Alex. Bueno, el crear contenido implica muchos conocimientos técnicos también en temas de edición, temas incluso de análisis, de marketing, de números, de saber cómo venderte. Entonces es multidisciplinario. Básicamente es incluso ignorante, y perdón que lo diga así, decir que pues no es un trabajo cuando realmente se cubren muchas disciplinas de esa manera. Claro. Muchas gracias, Alex, por Gracias estar a aquí ti, en Cara a Johanan. Cara. Te agradezco mucho. Eric. Pues yo lo que le pediría es a la gente que creen sus propios criterios, que no tomen todo por verdad, pero tampoco demeriten el trabajo de la gente. No saben las horas de trabajo, de investigación, justo como con personas como Marco, que se toman el tiempo de ir al lugar de los hechos a ver qué está pasando. Entonces, creen su propio criterio, no hay que ser totalmente blanco ni totalmente negro, hay que... Claro, ver que no los se crean matices. todo, pero que Correcto. tampoco sean tan escépticos ante todo, ¿no? Correcto. Porque hay casos, como ustedes ya lo han dejado bien apuntado, de que hay algo ahí. No sabemos qué, pero hay algo ahí. Muchas gracias, Eric. Gracias por la estar aquí esta invitación. noche. Mar. Que nuestro trabajo como narradores, además de ser multidisciplinario, también implica el registro del folclore mexicano, de cómo va avanzando. Es decir, nuevos avistamientos de entidades, fantasmas, monstruos que se registran en la Ciudad de México o en cualquier parte del país. Es muy interesante porque en algún momento va a quedar registro de qué es lo que las personas creían que era un fantasma, cómo se veía y qué era lo que les asustaba en ese momento, y de alguna forma también eso va a repercutir en las futuras entidades que veamos. Por ejemplo, en la época tal vez un poco más de Johanan era tal vez la Llorona o algo por el estilo. El y en Coco. la nuestra, el Coco, y en la nuestra tal vez es la mujer sonriente del metro. No sabemos qué va a pasar después, y entonces es fundamental que como creadores de contenido tengamos esta profesionalidad de recibir los relatos sin juzgar a las personas que lo están mandando, porque mi trabajo va de ese sentido, el recibir esas historias y el aceptar que esa persona tomó su tiempo de relatarme algo que vivió y eso apreciarlo. Muchas gracias, Mar, por estar esta noche aquí con nosotros. César, en tus tiempos era el charro negro, el jinete sin cabeza. Entre otros, sí, claro. Pero, ¿cuál es la pregunta? No, nada, pues ya, tu comentario último. Como siempre, ¿no? La investigación sin superstición es la que se debe de hacerse. O sea, no llevar tener un prejuicio sobre un caso, sino ir a ver qué es lo que sucede, que es básico en el fenómeno OVNI. El verdadero ufólogo u ovnílogo se encamina en investigar qué es lo que hay allá arriba, no decir inmediatamente, se trata de una nave extraterrestre, simple y Ok, sencillamente. muchas gracias por estar aquí nuevamente No, con gracias nosotros, por la César. invitación. Muy bien, Oscar, ¿ante qué estamos con las redes sociales y hacia dónde vamos? No tengo ni la menor idea. Yo creo que van a empezar a surgir más herramientas como la inteligencia artificial, pero son eso, son herramientas, y yo invito a la gente a que tenga un criterio mucho más amplio, investigue también, se vale, las redes sociales son accesibles para todos con responsabilidad, y también disfrute de las redes sociales, porque no todo tiene que ser completamente cuadrado, también se vale entretenerse, entonces... Claro. Hay de todo. disfrútalas, por supuesto. Y para eso son las redes sociales. Claro. Muchas gracias por estar aquí Gracias. con nosotros. Oscar, Marco, gracias por estar acá también. Johanan, yo me iría por la responsabilidad de lo que estamos transmitiendo y a quién lo estamos comunicando, y la honestidad. Porque si estamos haciendo espectáculo, pues vamos a hablar claramente, ¿no? Es un show. Y hasta ahí. Claro, desde luego. Muy bien, pues ahí está. Ha sido Cara a Cara, la noche del debate, aquí en el 3.3 de Maussan Televisión. Yo le agradezco a todos ustedes que nos miran aquí y que está completamente en vivo y que nos ha acompañado a lo largo de esta transmisión. Muchas gracias. El próximo viernes tenemos un programa especial. 11 de julio de 1991 se registró una de las oleadas ovni más importantes en la historia a nivel planetario. El próximo viernes tendremos a los principales investigadores del tema de los ovnis en la República Mexicana. Mi nombre, Johanan Díaz Vargas. Los espero en Cara a Cara la próxima semana. Hasta entonces.
Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Mausan Televisión, buena televisión.